Nada, pues vamos a empezar esta formación que creo que tiene un contenido bastante potente para las que, sobre todo las que estamos formulando proyectos de educación para el desarrollo y de ciudadanía global. La formación está financiada por la Generalitat Valenciana en el marco del convenio que mantenemos con esta administración autonómica. Vamos a hablar de programar con perspectiva de PCG en el marco de la nueva ley de educación, la LOMLOE. Los objetivos los tenemos bien marcados desde el principio, que es aprender a diseñar situaciones de aprendizaje con perspectiva de PCG en referencia a la ley de educación, profundizar en el aprendizaje basado en problemáticas en un contexto de retos del siglo XXI y aprender a diseñar la concreción curricular y la secuenciación didáctica en distintas etapas educativas, ¿vale? Aquí estamos, pues sois bastantes personas las que os habéis inscrito, la mayoría es de la Comunidad Valenciana, evidentemente, pero también hay personas fuera de fuera de la comunidad. Y el contenido tan ambicioso nos lo va a presentar Carlos Gómez Chuliá, que es asesor de educación ecosocial en FUEM. Las que no conocéis, FUEM es una entidad que promueve la justicia social, la profundización de la democracia y la sostenibilidad ambiental a través de la actividad educativa y del trabajo en temas ecosociales. ¿Vale? Carlos, hace 10 minutitos estábamos comentando que Carlos ahora mismo está asesorando, interviniendo en una treintena de centros educativos en la propia Comunidad Valenciana, ¿no? Pero tienen una proyección estatal. Y yo creo que con esto, Carlos, no sé si quieres complementar algún detalle más sobre FUEM o sobre tu propia persona, porque si no vamos a avanzar. Al final de la sesión, única cosa logística, yo voy a estar con vosotras toda la sesión porque me interesa, evidentemente. Al final de la sesión os voy a lanzar el formulario de evaluación, ¿vale? Por favor, sabéis lo importante que es para nosotras evaluar nuestras acciones. ¿Vale? Así que nada, doy paso ya a Carlos. Gracias. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, lo único que complementaré quizás es el tema que yo creo que es importante, pues que yo soy maestro, en esencia, maestro y profe de secundaria, geografía e historia, y desde hace un tiempo solo estoy en FUEM, ya no en el aula, sino pues asesorando a centros y a entidades para integrar el paradigma de la educación ecosocial o de la EPCG en los últimos niveles de concreción curricular. Y para hacer todo ese curro, yo pues sobre todo la parte en la que más me pude formar para trabajar desde esa perspectiva fue en EGOA, en el Instituto de EGOA, en el País Vasco, donde estuve estudiando y estuve trabajando con Gemma Celorio y Juanjo para poder poner en marcha todos estos procesos en los últimos niveles de concreción curricular. Bueno, un poco para situarnos, porque lo que busco es, o lo que trabajamos y lo que vamos a hacer hoy es buscar el equilibrio entre de qué manera la EPCG puede en estas nuevas figuras curriculares, en nuestra nueva ley de educación, entrar desde una perspectiva mucho más firme, o yo creo que con un lenguaje mucho más garantizado, hasta el diseño de aula de situaciones de aprendizaje, que es realmente lo clave o lo sustancial de la nueva ley de educación. Y en ese camino es el que buscamos, superar el obstáculo y superar las barreras que muchas veces las escuelas nos ponen a las entidades, ¿no?, sin darnos cuenta o sin darse cuenta cuando empezamos a integrar ciertas problemáticas. Dicho esto, presentación súper acabada y voy a entrar y voy a presentar, ya veis que estoy presentando, pero voy a presentar la pantalla completa y posiblemente os pierda en la cámara. Así que si hay cualquier cosa, me vais parando, abrís micro libremente y vamos compartiendo. Porque son 2 horas y voy a ir a tope. O sea, voy a ir a tope sobre todo con muchos ejemplos y con muchas cuestiones prácticas. Por tanto, pues vais a ver que voy a ir sin parar de hablar, así que interrumpidme sin ningún tipo de miedo porque no tengo tiempo para hacer una dinámica en ningún momento. Así que cualquier pregunta que vaya surgiendo me paráis sin miedo, ¿vale? Y pido disculpas ya de antemano con esto de no poder hacer momentos de trabajo compartido, de dialogado o de dinámica. ¿Se ve la presentación en pantalla completa? ¿Alguien me puede confirmar? Sí. Vale. Muchísimas gracias. Pues venga, vamos a ello. Mira,
La primera parte, o lo que tal como quería comenzar, es como empiezo con los colegios. Actualmente son 27 coles con los que estoy trabajando, 25 públicos y 2 concertados en la Comunidad Valenciana, asesorando en formaciones de 10 a 30 horas para integrar esto en las situaciones de aprendizaje. Y suelo empezar haciendo algo que para mí es fundamental, y esto ya es lo que más habéis trabajado desde las entidades, y por tanto hoy lo voy a pasar más rápido, aunque creo que es fundamental para entender la LOMLOE. Parto de un diagnóstico, y el diagnóstico, desde mi punto de vista, es crucial, sobre todo en los centros educativos. Algo que quizás los centros de educación no formal, o sobre todo las entidades, ya tienen muy trillado, tienen muy realizado, muy hecho, muy preparado, muy claro cuando se ponen a diseñar o a programar o a formular cualquier proyecto, tanto de cooperación internacional como de EPD. Esto en los centros educativos no es habitual y creo que lo conocéis bastante. Es decir, hacer un análisis sosegado de diagnóstico de en qué situación nos encontramos para poder pensar y repensar qué tipo de diseños curriculares queremos, tanto para primaria como para infantil, como para secundaria, incluso para bachillerato o ciclos formativos. Y claro, esta es una de las primeras cuestiones que yo le planteo a los centros y creo que es fundamental cuando nos ponemos a currar con un centro. Si no partimos de un diagnóstico, ¿de qué manera vamos a tomar decisiones pedagógicas? Porque de alguna manera una decisión pedagógica, una propuesta o un proyecto educativo de centro parte, o sea, lo que viene a ser es de qué manera queremos proyectar la cultura del futuro. Por tanto, ¿cómo no vamos a partir de un diagnóstico para entender qué vamos a hacer en el aula para proyectar esa cultura o esa perspectiva de transformación ecosocial que buscamos desde un centro educativo? Por tanto, el diagnóstico es crucial y ya os anticipo que yo le dedico en torno a 2-4 horas con los centros educativos con los que hago formaciones. Y cuando hablo de diagnóstico, parto en muchas ocasiones de analizar con los centros educativos unas imágenes de los últimos 3 años. No les hago una escala temporal mucho más amplia. ¿Por qué les hago una escala temporal de poco tiempo? Porque sí que verbalizo, de alguna manera, lo que está sucediendo desde los años, bueno, vamos a poner desde los años 70, pero de lo que está sucediendo en clave ecológica, en clave energética, material, en clave, bueno, de pérdida de biodiversidad en los últimos 100, 150 años, pero para hacerlo muy fácil y muy visible, les presento imágenes que van a estar totalmente ligadas después al perfil de salida de la LOMLOE, a lo que nos pide el perfil de salida de la LOMLOE. Les presento unas imágenes de situaciones que se están dando en los últimos simplemente 3 años, para que realicemos un diagnóstico de qué está sucediendo en esta última parte de la historia, ¿no? Y 3 años es una escala muy, muy, muy pequeña, muy concreta, ¿no? Les presento imágenes, como digo, con vosotras las voy a pasar muy rápido, ¿no? En este caso, pues, como ya veis, ¿esto a qué hace referencia? ¿Alguien si puede abrir el micro? Los incendios de Australia, ¿no? Correcto. Los incendios de Australia, que se dieron hace ahora, bueno, 2 años y medio, ¿no? Es una situación en la que perdieron la vida 480 millones de animales, que es algo muy, muy irrelevante, porque muchas veces tenemos esta mirada totalmente antropocéntrica de qué sucedió con las infraestructuras y con las vidas de las personas. Pero, bueno, les empieza a hacer una incidencia en esta perspectiva de qué manera entender estas problemáticas. Esta otra, un poco más complicada, pero creo que desde las entidades sí que lo trabajáis más. Sí, la plaga que hubo, ¿no? De mangostas. No me acuerdo ahora el país. Bueno, la cuestión es que ahora lo veremos, ¿vale? Haremos una referencia rápida. También es la plaga más importante que se ha conocido. Sigue latente. Esto nace en Oriente Medio, pero sobre todo afecta mucho al Cuerno de África. Sube por el Cuerno de África a la costa mediterránea y ha llegado a nuestras costas, incluso en la zona de Alicante. O sea, ha llegado ya a la península ibérica. Estamos hablando ahora veremos qué hay detrás de todo esto, ¿no? Pero estamos hablando de un episodio que es muy relevante, sobre todo en el Cuerno de África, en seguridad alimentaria. Ya lo sabéis, trabajáis en cooperación internacional. Y en este sentido, ahora veremos de qué manera se produce algo que tiene tan poco tiempo y que tiene un impacto tan grande sobre la vida de muchas personas. Estos más cercanos. ¿Qué son? Uno es de esta zona y otro es el centro peninsular. Pues Filomena e inundaciones, la verdad que no sé dónde, pero
Gloria y Filomena en este caso, ¿no? Las inundaciones sobre todo de la Vega Baja, bueno, de toda la zona ya prácticamente del sur de la comunidad, pero estamos hablando de Gloria y Filomena, ¿no? Fenómenos atmosféricos extremos. Ahora veréis dónde quiero llegar, relacionándolo con la LOMLOE y todo esto. Pero fenómenos atmosféricos extremos, ¿no? También se han dado, se han multiplicado en los últimos años, y si pusiéramos la lupa en los últimos 3 años, veríamos que, bueno, estos fenómenos atmosféricos, como pueden ser las olas de calor, solo en el 2022 ha salido ya el registro de 42 días de olas de calor. Pensemos que un clima mediterráneo normal tiene como máximo en torno a unos 5 días de olas de calor, ¿no? Eso sería un equilibrio ecosistémico bastante normal, bastante evidente. Este año se han registrado 42 días, ¿no? Ahora veremos qué está sucediendo detrás de esto. Esto es más complejo. Este es del Norteamérica, ya vamos, con Canadá. No sé si son 3 hace más o menos 2 años de qué sucedió ahí. Alguien que se lance, sin vergüenza. Venga, este lo anticipo, que esto es más complejo. Aquí subieron las temperaturas hace 2 años a 53 grados durante varios días sostenidos. Hablo de Norteamérica, ya con Canadá, en unos ecosistemas en los que 53 grados no hay ninguna posibilidad de adaptación, sobre todo durante varios días sostenidos, ¿no? Y sobre todo tiene un impacto drástico, como decimos muchas veces, no solo sobre las infraestructuras, sino sobre la vida de diferentes especies de fauna y flora, ¿no? De nuevo, insisto en que todo esto lo voy a enlazar enseguida todo con la LOMLOE. Lo que pasa es que es muy importante partir del diagnóstico y de algunas cuestiones. Damos un salto. Nos vamos fuera de la sostenibilidad ambiental, nos vamos fuera de un concepto que estábamos trabajando en estas fotos anteriores, que era el cambio climático y que ahora analizaremos. ¿Esto por qué creéis que le pongo esta imagen a los centros educativos? ¿Qué está sucediendo con esto en los últimos años? La revolución tecnológica, ¿no? Más reciente, de la nanotecnología, el coltán, contaminación. Correcto. O sea, entre ellos el coltán, ¿no? ¿Qué más? Va por ahí todo, ¿eh? Has nombrado algo, vamos, crucial. ¿Qué más en este sentido? Toda esta idea de microchips, de falta de microchips, de falta de ciertos componentes, en este caso minerales. ¿Qué está sucediendo con todo esto? Pues que se está llegando a un límite también, ¿no? Tiene que haber un límite al final. Crecimiento. ¿Vale? En este caso, fijaos que esto es prácticamente para mí de lo crucial, tanto a nivel de la LOMLOE como a la perspectiva de diseño de situaciones de aprendizaje, porque determina pedagógicamente escenarios absolutamente diferentes, y es la crisis energética de materiales. Ahora profundizaremos un poco en ello porque creo que es crucial. Y cuando hablo de crisis energética de materiales, no solo hablamos de coltan, no solo hablamos de ciertos minerales concretos como el uranio, sino hablamos, por ejemplo, de los combustibles fósiles, ¿no? Que hemos sobrepasado el cenit de todos ellos. El del gas natural estamos a punto, el 2025, pero eso es superarlo ya actualmente. Realmente no es 2025, es hablar de mañana, ¿no? ¿Qué significa estar en una situación verdaderamente relevante de crisis energética y de materiales? O de cenit de extracción de los recursos, en este caso fósiles, que son los que movilizan todas las industrias y todas las formas de entender la manera de habitar. Pues significa escenarios de muchísima incertidumbre futura, pero futura a corto plazo, ¿no? Esto pedagógicamente tiene una relevancia crucial, porque hay una perspectiva de desarrollo de la creatividad ante la mirada de la incertidumbre o ante escenarios de incertidumbre que son, pues, totalmente relevantes para allá, ¿no? Porque esto no solamente tiene que ver con la manera de desplazarnos, sino con la manera de producir, con la manera de consumir, con la manera de comer, con la manera de entender la ciudad, la energía de la ciudad, con la manera de aislar, con la manera de habitar en todos sus sentidos, ¿no? Esta situación de crisis energética de materiales va a determinar algo absolutamente fundamental desde nuestro punto de vista. Yo hablo aquí, bueno, sabéis que Yayo Herrero es de FUEM y en este sentido lo explica de una manera muy, muy determinante, que no es una cuestión ética, ¿no? No es una cuestión simplemente ética o moral, una perspectiva de crecimiento, sino que es una cuestión de datos físicos y de contexto. Estamos en una situación de extralimitación absoluta de materiales y esto ha llevado al cenit de extracción de ciertos materiales, ¿no? Cuando digo de ciertos, hablo de los principales. Hablo de gas natural, del petróleo, hablo del carbón, hablo del uranio. Y así podría hacer un listado que de aquí a los próximos 20 o 25 años, aunque se duplicaran las reservas de estos minerales, no solo minerales, también hablaríamos de recursos naturales, la
gráfica se desplazaría entre 15 y 20 años de poder mantener estos niveles de producción. O sea que estamos en una situación verdaderamente compleja, ¿no? Esto, evidentemente, al sur global afecta de una manera mucho más drástica, porque así como los espacios privilegiados del norte global asumen ciertas dinámicas o pueden ser capaces de buscar soluciones desde el privilegio a estas cuestiones, ¿no? El sur global no es así. En mi caso, yo trabajo mucho, yo llevo 8 años trabajando en Madagascar, llevo el proyecto Wilca, no sé si a alguien me suena por ahí, y en el caso de Madagascar, la África subsahariana y Mozambique, claro, esto tiene una incidencia muy, muy importante, desde ya, desde el actual presente, ¿no? Bueno, otro elemento que parece totalmente desligado, y de aquí ya me voy enseguida a la LOMLOE, esta imagen a que hace referencia. Por desgracia la conocéis todas. COVID. ¿Por ahí? ¿Alguien? Deshumanización del trabajo. Vale. Es Fijaos, sí. ¿Qué más? Perdón. COVID. Vale, ahí estamos. El tema del COVID. ¿Por qué pongo a los colegios la imagen del COVID de pronto como uno de los elementos fundamentales a analizar en el diagnóstico en los últimos 3 años? ¿Qué incidencia tiene? O sea, ¿por qué es relevante entender que esto no es una cuestión, bueno, contextual, simplemente contextual me refiero normal, sino que es una cuestión relevante en la forma que estamos teniendo de, bueno, impactar sobre el planeta Tierra, sobre la biosfera? Fijaos, y voy por avanzar. Bueno, algo que tenemos que tener muy presente como tercera, estoy hablando de 3 variables importantes en el diagnóstico. La primera, ahora veréis que es cambio climático, la segunda, crisis energética de materiales, y en este caso hablaríamos de pérdida de biodiversidad. Esto es fundamental, entender que las enfermedades zoonóticas, en este caso el COVID es la que más van a conocer el profesorado, claro, pero las enfermedades zoonóticas se deben en gran medida, en un porcentaje muy, muy, muy amplio, a la gran pérdida de biodiversidad, que elimina completamente pues, la capacidad de sostener a las especies huéspedes en los ecosistemas, en cualquier tipo de sistema complejo. Bien, esto es crucial entenderlo, porque estamos ante la 6ª gran extinción de especies. Estamos en unos niveles de pérdida de biodiversidad masiva que generan impactos como puede ser, por ejemplo, y no voy a hablar aquí de la causa fundamental de la COVID o de las causas de diferentes enfermedades zoonóticas, pero que entre tantas cosas generan este tipo de repercusiones. Pero ¿qué me interesa a mí trabajar y enlazar con la LOMLOE? La situación actual de gran pérdida de biodiversidad. Esto y la incidencia que tiene es sobre una gran cantidad de servicios ecosistémicos. Una gran cantidad, no solamente sobre la salud respecto a las enfermedades zoonóticas, ¿no? De hecho, lo trabajo mucho con los centros respecto a qué significa la importancia de un árbol viejo en un centro escolar o la importancia de un patio renaturalizado o naturalizado. ¿Qué significa la presencia de un árbol viejo? ¿Qué regalos ecosistémicos le da a los chavales y a las chavalas? Por ejemplo, pues bueno, contener muchas partículas de polvo, aislar del sonido, favorecer una gran cantidad de multiplicación de especies tanto en la parte superficial como en la parte de las aves, en las copas de los árboles y las ramas. Conseguir que el aire sea mucho más limpio, rebajar la temperatura. La sombra de un árbol viejo en un patio de un cole reduce entre 12 a 18 grados la temperatura de un patio de cemento. Es capaz de ofrecernos una gran cantidad de posibilidades pedagógicas, depura las partículas de aire, retiene el carbono. O sea, estamos hablando de algo, una serie de regalos bestial, ¿no? Pues con esto incido mucho y les digo, bueno, entre todo ello, la pérdida de biodiversidad es perder una gran cantidad de servicios ecosistémicos de regulación, de fertilización de los suelos, de fertilización de las aguas, de regulación hasta de la acidificación de los océanos. Hay un montón de elementos aquí cruciales, ¿no? Tercer gran punto. Ahora veréis que todo esto está relacionado con la COVID, ¿eh? Bien, y cuarto y último, esta imagen que conocemos perfectamente, hay que hacer referencia. Banco de alimentos. Correcto, bancos de alimentos, a veces llamadas colas del hambre, mal llamadas. Bien, y es una cuarta pata fundamental en el diagnóstico. De pronto la crisis económica, integramos esta perspectiva, esta variable, que lo va a integrar también la LOMLOE, ahora veréis cómo, y por qué la integramos y la vertebramos. Y esto es fundamental. Pues porque no es posible comprender, por ejemplo, un banco de alimentos, que en los últimos 2 años tenemos que entender el porcentaje de aumento de demandantes y la reducción que ha habido en la provisión de los bancos de alimentos en diferentes ciudades del Estado,
Pero no es posible entender esta mirada desde una única dimensión. Esto es la parte fundamental que nos plantea la LOMLOE, la mirada compleja. De qué manera vertebramos diferentes dimensiones para entender procesos actuales. No se puede entender un banco de alimentos y un aumento en la demanda sin entender la crisis ecológica, la crisis de materiales y la crisis energética. No se puede entender el cambio climático sin integrar además una perspectiva que no solo vaya sobre la mirada antropocéntrica, sino sobre la mirada del resto de especies vivas, en clave de pérdida de biodiversidad. No se puede entender qué sucede en una familia de un cole que no está teniendo la capacidad de pagar la luz, de pagar la electricidad y de comprar alimentos, sin entender, por ejemplo, el cambio climático y sin entender la enorme crisis material y de energía en la que estamos sumergidas, ¿no? O en las fases de extraalimentación en la que estamos sumergidas. Todo esto, esta mirada compleja, cuando aportamos estas perspectivas, el profesorado le llega mucho esta imagen, ¿no? Entiende como que esto es lo causante de muchas de las cuestiones, incluso de gran parte de las cuestiones, ¿no? Que un conflicto como puede ser el de Ucrania, obviando la cantidad de conflictos que hay actuales, ¿no? Está viviendo además actualmente el de Sudán, pero ya conocéis que justamente estamos inmersos en muchísimos conflictos, casi todos por recursos y muchos de ellos, por cierto, por recursos como el agua. Pero que estamos inmersas en un panorama que ni mucho menos Ucrania es el que determina todo lo que está sucediendo, el conflicto que hay en Ucrania, sino que estamos en un contexto en el que elementos o situaciones como conflictos armados, como se da en Ucrania y con Rusia, se deben en gran medida a poder acaparar ciertos recursos para seguir aumentando esa producción que se necesita para sostener un sistema hegemónico, ¿no? Económico tan impactante sobre el medio, sobre la biosfera, como es el capitalismo en su mirada neoliberal tan radical, ¿no? Bien, estas imágenes de los últimos 3 años, de sucesos que se están dando, con el profesorado, un poco de lo que planteamos para entender la LOMLOE en profundidad, es, bueno, hemos hablado de cambio climático, en este caso los incendios de Australia, sequías prolongadas, calor extremo, fuertes vientos, tenemos la ecuación perfecta, ¿no? Como decimos, desde una mirada, lo ideal sería hacerlo desde una mirada biocéntrica, no solamente, en este caso, desde lo que sucedió en la especie humana, que tiene una capacidad mayor para poder aislarse o para poder proteger, y sobre todo en Australia, de esta situación. En el caso de la plaga de langostas, para que os hagáis una idea de lo que está sucediendo actualmente, solo el aumento de una temperatura global de 1 grado triplicó, en este caso, triplicó la reproducción de la langosta en la zona de Arabia Saudí. Cuando este animal consigue, bueno, deteriorar, consigue alimentarse, claro, en unas zonas húmedas, en unas zonas de huerta, y se queda sin alimentos, tiene una capacidad de migración muy amplia para seguir alimentándose. Y esa capacidad de migración le lleva al Cuerno de África, lo que produce una situación de inseguridad alimentaria drástica, demoledora, ¿no? Y bueno, y sin embargo, no solamente de inseguridad, sino evidentemente de muchísimas muertes. Esto sube hacia el Mediterráneo y sigue subiendo hacia arriba. Esto que estoy hablando de un aumento de temperatura global en cambio climático, por ejemplo, para que os hagáis una idea, hay un estudio ahora que determina, es cuando estamos avanzando hacia ese 1,5 grados, el Acuerdo de París, pero por encima de 1 grado hay varios reptiles, bastantes reptiles, de los que solo nacen hembras. En el huevo solo nace hembra por ese aumento de temperatura. Claro, eso está generando la extinción de muchas especies de reptiles. Para que nos hagamos una idea de qué manera el cambio climático afecta hasta una tesitura tan relevante a nivel social, tan relevante a nivel económico, tan relevante a nivel, bueno, en este caso ecológico, como puede ser una plaga de langostas, ¿no? Gloria y Filomena, hemos hablado de fenómenos atmosféricos extremos. Esto es crucial en esta perspectiva, en el diagnóstico. Cuando hablamos de un cambio climático, hablamos del aumento en los sucesos, en los episodios atmosféricos extremos, y en esto hablamos de grandes nevadas, hablamos de sequías prolongadas, de una diversidad muy mayor de concentración en las precipitaciones, de unas precipitaciones como las gotas frías muy concentradas y muy fuertes. Hablamos de este tipo de episodios que se dan y que van a ser en aumento, como las olas de calor, como hemos dicho antes, en los próximos años, ¿no? Escenarios de incertidumbre radical. Y cuando digo incertidumbre radical, hablamos de que ni la ciencia es capaz de hablarnos de cuál es la perspectiva de esos escenarios si aumentamos el 1,5 grados de la temperatura global del planeta, ¿no? A mí me gusta mucho esta gráfica, creo que es muy aclaratoria,
que habla del tiempo que ha vivido esta señora. Solo son muchos, pero son muy pocos, en una perspectiva histórica, ¿no? En 100 años esta mujer ha vivido el mayor aumento de la temperatura del planeta. Cuando hablamos de la emisión de partículas por millón de efectos de gases de efecto invernadero, esta mujer ha vivido, aparte de una subida por encima de los 320, que es una subida muy, muy, muy límite, ha vivido que esto ha conllevado un aumento de la temperatura global muy, muy relevante, ¿no? Y ahí hablamos de ese Acuerdo de París, del 1,5 grados, de una cuestión crucial, pero crucial desde una perspectiva de cuáles son los umbrales irreversibles del planeta, ¿no? Y en este caso hablamos, cuando os hablo de umbrales irreversibles del planeta, hablamos, por ejemplo, del derretimiento del permafrost, de los hielos permanentes, superficiales, oceánicos. Hablamos de, bueno, a nivel oceánico, cómo cambian las corrientes al aumento de la temperatura global. Hablamos de los arrecifes de coral y su decoloración y su pérdida de biodiversidad correspondiente con el aumento de la temperatura global. Hablamos de muchos elementos, ¿no? Pues estamos en ese camino. Bien, en esto les explico un poco al profesorado, pues un domo de calor que se produce en América y que genera esta sartén, esta olla perfecta de 53 grados, como veis en Canadá, en este ambiente que no es del todo caluroso, ni mucho menos, hace 2 años, y genera un impacto bestial sobre una cantidad de especies enorme, ¿no? Pero hemos hablado de pérdida de biodiversidad y hablamos de una extinción comparable a los dinosaurios, y me gusta mucho trabajar esto en los coles desde una perspectiva no estrictamente de los mamíferos bonitos, visibles y grandes, sino desde una perspectiva. Por cierto, todas estas diapositivas os las voy a compartir de manera abierta, o sea, no pues la infografía. Desde una perspectiva de las coníferas, desde una perspectiva de los invertebrados, desde una perspectiva de las leguminosas. Es decir, lo importante entender esta pérdida de biodiversidad es que no solo afecta a aquellos animales visibles que pedagógicamente se trabajan mucho en el aula, como es el oso polar, ¿no? Sino que afecta a una cantidad de especies bestial y que cuando peleamos desde la perspectiva de la LOMLOE en diseños curriculares en favor de la renaturalización de mi patio del cole, estamos haciendo un proyecto de transformación ecosocial súper importante en el centro educativo. Por tanto, bueno, me parece que es fundamental entender desde esta perspectiva, entender la importancia de lo que significa la pérdida de biodiversidad. Bien, dicho esto, por pasar más rápido, hemos hablado de la COVID, de cómo influye en las enfermedades zoonóticas esta pérdida de biodiversidad. Claro, el profesorado en ese sentido pues es una distancia enorme lo que entender de qué manera se puede relacionar la pérdida de biodiversidad con una pandemia como la que hemos vivido, que ha afectado directamente a nuestras vidas. Pero es que la mayor forma de controlar este tipo de enfermedades zoonóticas justamente es que haya una población en los sistemas complejos densa, profunda y clara de los animales, de las especies en un bosque, ¿no? Esto es lo más importante que hay, la protección a través de la biodiversidad. Bien, hemos hablado de crisis energética y sobre todo algo que es crucial, el pico de los materiales y de la energía. El cenit de extracción de diferentes materiales. Lignito, aquí veis el LCGN, que es un hidrocarburo, el gas, el petróleo, el uranio. Claro, esta tesitura para mí es crucial. Hablamos de cambio climático, hablamos de pérdida de biodiversidad, lo va a hablar la LOMLOE, pero hablamos de crisis energética. Y lo importante cuando entendemos un pico de un petróleo, el pico de cualquier energía fósil, lo importante no es entender solamente que llegamos a un cenit de extracción, sino qué sucede cuando llegamos a ese pico de extracción del petróleo. Lo primero es que disponemos de menos cantidad, disponemos de cantidad mucho más dispersa y de menor calidad. Y por tanto, cuando disponemos en esta tesitura de este tipo de energía, hay menos inversión para extraer este material. Por ejemplo, desde el 2018 ha caído la inversión en extracción de petróleo un 60%. Estamos hablando de una cantidad drástica, ¿no? Cuando cae esa perspectiva, cuando cae esa explotación, cuando cae esa inversión, hablamos de que la disponibilidad del petróleo, la disponibilidad de los hidrocarburos, es tiene una mirada muy corta. Y esto determina un futuro muy distinto. O en este caso, esta gráfica, lo que veis en naranjita aquí arriba, amarillo, no sé, naranja, es lo que cuesta obtener energía actual. Para que os hagáis una idea, 1 litro de petróleo actualmente cuesta más de medio litro de petróleo obtenerlo. Claro, antes costaba un 3%, un 3 a un 5%. Pero es que la época dorada de la extracción de minerales, disponibilidad de material, disponibilidad de energía fácil, de mucha calidad y sobre todo de mucha capacidad energética, eso se ha acabado.
Y eso se lo viene diciendo la ciencia desde hace muchísimo tiempo. Pero bueno, estamos ya en esta tesitura. Esto determina escenarios muy diferentes y la LOMLOE lo enlaza bastante bien. Bien, no me enrollo mucho, ¿no? Pero sí que es importante vertebrar, como decíamos, esa perspectiva de la crisis económica con una crisis energética. ¿Qué sucede en las familias de nuestros coles de la provincia de Valencia, Alicante, Castellón? Y creo que también estáis personas de otras provincias, pero ¿qué sucede con esas familias? ¿Cómo está aumentando? Yo ocurro con coles públicos principalmente. ¿Qué está sucediendo con ese aumento en las familias? En este caso, de población que está teniendo menos acceso o mucha más dificultad de acceso a la energía. Bueno, pues hay que entenderlo desde el enlace, la mirada compleja de lo que está sucediendo en el mundo visual. Bien, fijaos que lo que estoy planteando y lo que planteo con los centros educativos, con ellos, desde una mirada más larga, ¿no?, de muchas horas, lo que planteo es esta crisis sudoku, por decirlo de alguna manera. Una crisis multidimensional, un diagnóstico fundamental para entender cómo tenemos que educar. En un escenario como este, ¿de qué manera tenemos que diseñar una situación de aprendizaje en el marco de la LOMLOE según las cartas de juego actuales? Porque las cartas de juego actuales no son cualquier cartas, son una perspectiva, una crisis económica, social, ambiental, que tienen totalmente de manera vertebrada perspectivas para trabajar, para comprender y desde una mirada compleja para llevar al aula. No podemos hablar de cambio climático en una charla de 2 horas en cuarto de primaria cuando me sobra tiempo en ciencias sociales o en conocimiento de medio actualmente. Eso es un error, ¿no? Y por eso trabajamos desde esta perspectiva de cómo llevamos el cuerpo curricular a los últimos niveles de concreción curricular. Porque la clave está en complejizar. La clave está en desde la etapa de infantil. Evidentemente no hablamos de cambio climático en infantil, ni mucho menos, pero sí hablamos de venerar la biosfera, de los cuidados, hablamos de la perspectiva, la riqueza de esa biosfera que tenemos a nuestro alrededor, hablamos del respeto por ciertos elementos. Poco a poco vamos complejizando en primaria hasta llegar a secundaria y poder hablar en profundidad de muchos elementos. Pero esto es como multiplicar. Yo enseñaba a multiplicar, pero para eso yo teníamos que trabajar algoritmos previamente. Teníamos que aprender a sumar, a restar, teníamos que aprender el conteo, teníamos que aprender muchas cuestiones. Y eso me permitía aprender a multiplicar. Pues cuando hablo de PCG, hay que complejizar, sistematizar la EPCG dentro de la perspectiva curricular desde infantil hasta cuarto de la ESO, si hablamos del LOMLOE y del perfil de salida. Es muy importante que esto se vaya arraigando. ¿Cómo? En los diseños curriculares. La clave está en pelearnos las situaciones de aprendizaje. ¿De qué manera diseñamos? Con problemáticas que tengan esa mirada y que puedan trabajarse, no solo en el conocimiento del medio, sino en mates, en lengua castellana, en educación física, en inglés y también en las más susceptibles como son conocimiento del medio. Pero esto es fundamental, ¿no? Y esto nos ayudará a entender esa perspectiva de crisis multidimensional o crisis sudoku que está completamente vertebrada, se toca tangencial y directamente, y para poder comprender esta perspectiva, este diagnóstico, es importante que tengamos en cuenta que los diseños curriculares se tienen que ir abordando poco a poco, complejizándose, pero en el núcleo del cuerpo curricular. Bien, dicho esto, salto un poquito. Lo que le planteo a los centros también es un cambio de escala, y esto nos lo pide la LOMLOE. La LOMLOE siempre nos habla de una perspectiva local, global, y nos va a pedir que diseñéis situaciones de aprendizaje partiendo de lo contextualizable en términos locales y acudiendo posteriormente a la mirada global. Esto es fundamental en un diseño curricular cuando trabajamos con un centro educativo. Partimos de elementos contextualizables, y aquí ya me mojo. No parto del ODS número 6. Parto de una problemática que va a abordar y que va a transversalizar el ODS número 6, o el ODS, el que sea, el 10, el 5, el 13, el 14, el 15, que son muy susceptibles de ser curados en el aula, pero parto de una problemática que mi alumnado contextualiza. Despilfarro alimentario. Partimos del despilfarro del agua. Partimos de elementos relacionados con actitudes xenófobas o discriminatorias. Partimos de problemáticas que el alumnado, o la generación de residuos sólidos, o la contaminación de las aguas de no sé cuántos. Partimos de elementos que mi alumnado es capaz de contextualizar y vamos poco a poco favoreciendo que la mirada sea holística y que tenga una perspectiva sistémica, local, global. Por tanto, a los colegios, en el diagnóstico les genera un cambio de escala. Les animo a que entendamos desde el diagnóstico que esto que hemos hablado de 4 elementos de diagnóstico clave en términos globales, si hablamos de Valencia, y disculpadme que solo que haya puesto el ejemplo de Valencia para esta formación,
insisto, disculpadme, haciendo un análisis de Valencia, pues más meses de intenso y calor en los últimos 3 años, de intenso calor y sequía. Si hacemos un diagnóstico rápido, problemas en la agricultura respecto al estrés hídrico. Las plantas no tienen una capacidad hídrica importante. ¿Qué le sucede cuando una planta no tiene agua? Lo que hace una planta es evapotranspirar mucho más, respirar para humedecer sus hojitas y no morir de sequía. ¿Eso cómo repercute en la agricultura? Pues que esa energía que dedica a evapotranspirar una planta la pierde en crecimiento. Por tanto, tiene una afectación importante en la agricultura. Esto en Valencia es drástico, pero en Alicante también. En Alicante, la zona de Elche, Campo de Elche, toda esta zona está siendo crucial, por ejemplo, en el granado. Gota fría, mayor aumento en los episodios de gota fría en esta zona. También en Alicante, disculpadme que no lo haya indicado. Aguas superficiales contaminadas y aguas subsuperficiales muy contaminadas. Esto es de un río del río Elche, aquí el Vinalopó. Erosión del suelo fértil, aumento de la evapotranspiración del suelo. Son imágenes de este año, lo que voy trayendo. Claro, también tenemos un problema importante en este sentido en esta zona. Gran aumento de la temperatura del Mediterráneo. 38 grados de aumento llegó el verano pasado. Ojo con esto. Esto es un tema muy, muy grave. 38 grados cuando teníamos registros de 32, 33 como mucho. Esto genera un impacto sobre la vida menos visible en un mar tremenda y por tanto sobre otro tipo de especies. 38 grados. Bien, la pérdida de biodiversidad, agricultura intensiva, contaminación del Turia, vertederos incontrolados, presencia masiva de población y vehículos, bueno, y el aumento notable de las colas del hambre, lo que se llaman las colas del hambre. ¿Por qué le hago esto al profesorado? Porque ahora ya sí que sí lo enlazo con el perfil de salida. Y insisto en esta perspectiva. Partimos de problemáticas contextualizables locales y la LOMLOE nos dice, ojo, debemos partir los diseños curriculares de los contextos territoriales y regionales de los centros educativos. Yo llevo Sant Cugat, Barcelona, Comunidad Valenciana y Madrid. Que para nada se parece lo que trabajo en Alicante, en el campo de Elche, con lo que trabajo en Sant Cugat. Las problemáticas que identifica cada centro son diferentes. Claro que hay problemáticas que de alguna manera son universalizables, pero cuando hablamos de contextualizar, de aterrizar las problemáticas e identificarlas a nivel de barrio o a nivel de un CRA, de un cole rural o a nivel de un cole del centro, de un núcleo urbano, son muy diferentes. Por el tipo de alumnado, por el barrio en el que se encuentra o en la pedanía o el pueblo en el que se encuentra, por el territorio en el que se encuentra, por el claustro incluso, por el nivel madurativo del alumnado. Por tanto, primera o segunda idea clave, tenemos que diseñar partiendo del territorio y favoreciendo que esas problemáticas se adapten y se analicen desde el territorio. Por eso es importante elaborar un diagnóstico de centro. Elaborar un diagnóstico de centro no, elaborar un diagnóstico local global desde el centro. Porque cada centro al final identifica 5, 6, 7 problemáticas que considera cruciales para trabajar en sus diseños curriculares y complejizar poco a poco. Como he ido diciendo, si un cole determina que una importancia crucial es, por ejemplo, la suciedad o los residuos en los ecosistemas marinos, en las playas, porque está en Santa Pola, esa problemática la va a abordar en profundidad desde infantil hasta secundaria y la va a complejizar en su diseño curricular. Pero parte de la reflexión del profesorado. Y la LOMLOE me favorece esa mirada. Ahora veréis cómo lo favorece esa perspectiva. Pero parte del profesorado y del territorio. Esto es crucial. Por tanto, 2 ideas. Partir de diseños contextualizables por el alumnado y que además esos diseños o esas problemáticas estén adaptadas al territorio. Y la LOMLOE nos favorece eso. No nos da una recetilla de 10 o 12 problemáticas que hay que abordar sí o sí y que todo el mundo las tenemos que abordar de la misma manera. Ya os aseguro que no va por ahí. Bien, al profesorado, y esto es muy importante, no hay transformación sin emoción. Cuando con el profesorado les indico hasta las últimas imágenes que las paso en silencio de los últimos 3 años que voy identificando, por cierto, esta es nuestra querida Coca-Cola, ¿no? El mayor productor de residuos plásticos del mundo, patrocinadora de la COP27 de Egipto, que utiliza 9 litros de agua para elaborar 1 litro de Coca-Cola. Bueno, cuando les planteo estas imágenes, sí que es fundamental hacer ver que no me puedo poner a diseñar nada de la LOMLOE ni de ningún aspecto si no hay emoción, si no siento que es importante. Por tanto, la LOMLOE nos favorece muchos escenarios, nos favorece muchas miradas, pero vamos a encontrarnos, como no, como siempre, resistencias en el claustro. Y sí que es importante partir del diagnóstico
para sobrepasar ciertas resistencias. Para que entienda el profesorado que esto no es una cuestión del Estado español, sino que es una cuestión de análisis de Naciones Unidas incluso. Que es una cuestión de análisis que hasta organizaciones e instituciones, para mí sospechosas de muchas cuestiones, están en esta mirada y están diciéndonos cuestiones. Para superar esas resistencias, yo trabajo mucho desde ahí y hacerles sentir que esto es importante y que estos diseños no pueden ser en los minutos de la basura de la educación, que es en lo que me sobra en tutoría, en lo que me sobra en castellano o en lo que me sobra en sociales. No, que esto debe acudir y debe enraizar en el tronco curricular de mis diseños de situaciones de aprendizaje, en las programaciones de aula, poco a poco, ambiciones ajustadas. Yo al profesorado no le pido que ya diseñe toda su programación del curso que viene desde una perspectiva de PCG. Les pido que hagan al menos un diseño puesto en marcha y si puede ser un segundo diseño aunque no sea puesto en marcha. Y yo en las formaciones trabajo, y también os lo lanzo ya, las formaciones son el diagnóstico, el análisis y el diseño de una situación de aprendizaje acabadita, completa, con su concreción curricular, que ahora hablaremos, y su secuenciación didáctica. Para que ya el profesorado tenga eso acabado, hecho, para ponerlo en práctica y acompañado, revisado, si queréis, evaluado por una entidad como puede ser FUEM, por mi parte, por Luis González, por quien sea, ¿no? Esa parte es fundamental porque el profesorado acaba con un diseño bien planteado desde la nueva ley de educación, pero con la perspectiva integrada a nivel de aula. No es lo que me sobra tiempo, ¿no? Bien, y termino esta reflexión con unas imágenes que me encantan de un artista que plantea estos murales dentro de espacios, como veis, en este caso ya totalmente humanizados, y cuando digo humanizados digo artificiales, ¿no? Y plantean esta cuestión que de alguna manera es muy sugerente para trabajar en quinto, sexto primaria, primero, segundo de la ESO. Bueno, sentir para poder generar diseños, para poder generar transformación ecosocial, ¿no? Esa es la primera parte. No podemos educar como si nada estuviese cambiando. Ese es el punto de partida de la LOMLOE y es el punto de partida del perfil de salida de la LOMLOE. Y ahí vamos al perfil de salida. ¿Qué es el perfil de salida y quién nos dice? Atención que ahora voy a hablar de diferentes figuras de la ley de educación y voy a enlazar todo este diagnóstico que he hecho con esta parte. El perfil de salida en esencia, seguro que lo conocéis, pero es lo que nos dice cómo debe, voy a ser muy bruto hablando, cómo debe acabar siendo el alumnado cuando termine la educación obligatoria. Es decir, lo que está planteando el perfil de salida es cómo tiene que ser nuestro alumnado, qué destrezas, qué competencias clave tiene que saber desarrollar nuestro alumnado cuando acaba la ley de educación, la ley obligatoria de educación, perdón, cuando acaba la educación obligatoria, para poder atender a los retos del siglo XXI. Esta es la clave. La clave del alumno es que identifica una serie de retos del siglo XXI y cuando analiza e identifica estos retos del siglo XXI, despliega 8 competencias clave, que son las que el alumnado debe adquirir durante todo su tiempo de educación obligatoria para poder dar respuesta a esos retos del siglo XXI. Y aquí hay una diferencia importante respecto a otras leyes de educación, porque lo que está diciendo es, el alumnado, el perfil de salida, cómo tiene que acabar siendo mi alumnado, es un alumnado con estas 8 competencias que den respuesta a estos grandes retos del siglo XXI. Y ahora veréis cuáles son los retos del siglo XXI que identifica, que lo vamos a enlazar con el diagnóstico que hemos hecho previo en la formación, esta primera parte. Por tanto, la piedra angular de todo es el perfil de salida, es el que inspira y el que le dice al profesorado dónde tiene que inspirarse para poder diseñar sus situaciones de aprendizaje. Y esto ya garantiza que nuestro curro como entidades, como ONGs, cuando curramos con un cole, sea decirle, ojo, esto no es porque te apetezca incluso, esto no es por una cuestión de simplemente ilusión, sino esto es que el perfil de salida del alumno te está diciendo, ojo, hay unos retos del siglo XXI que deben ser abordados, deben ser trabajados desde el aula y conforme los trabajamos desarrollaremos unas destrezas que son las competencias clave. Y en esa conexión entre retos del siglo XXI y competencias clave está la cuestión del perfil de salida. ¿De dónde está la inspiración de estos retos del siglo XXI? Está en la Agenda 2030. La Agenda 2030 es la que ha inspirado no solamente en el Estado español, sino en muchos estados, cuál es la identificación de diferentes retos del siglo XXI para poder abordarse desde las aulas. Ya no solo para poder abordarse, sino para deber abordarse desde las aulas. Que este es el cambio, ¿no? De aquí al 2025 debe el profesorado diseñar en sus programaciones situaciones de aprendizaje
con esa perspectiva Agenda 2030 ODS para poder trabajar problemáticas relevantes, ¿no? Y desarrollar las competencias clave. Bien, ¿cuáles son esos retos que propone? Pues muy por encima, os leo lo naranjita, la clave, ¿no? Determina estos retos para que veáis el perfil de salida de la OMLOE. Toma de conciencia de la degradación del medio ambiente y del maltrato animal, desde una visión sistémica, tanto local como global. Crucial. Ya hemos hablado de degradación del medio ambiente y maltrato y pérdida de biodiversidad, desde una visión sistémica, desde lo contextualizable a lo universalizable o la mirada más holística, en este caso global. Fundamental. Ya tenemos un primer elemento crucial. Consumo responsable, valorando las repercusiones, en este caso del bien individual y común o colectivo, juzgando críticamente la diferencia entre necesidad y los excesos. Muy importante. Aquí la diferencia entre necesidad y deseo, ¿no? Desde la perspectiva del consumo responsable. Tenemos un segundo elemento. Estilos de vida saludable, y en este caso asumiendo la responsabilidad personal y social en el cuidado del propio y en el cuidado de las demás personas. Ya hablamos además de estilos de vida saludable y vamos a ver lo que significa esto en términos de soberanía alimentaria, alimentación, de cuidado físico, cuando hablamos de actividad física, etcétera, etcétera, un montón de elementos, ¿no? Como puede ser en la propia ciudad de tener un espacio sano, un planeta sano y una vida sana, ¿no? Tercer aspecto, espíritu crítico, empático y proactivo, cuarto aspecto, espíritu crítico, empático y proactivo, crucial en la LOMLOE, siempre tiene una exigencia de actuación, siempre, a partir de o detectando situaciones de inequidad y exclusión y las causas complejas que lo originan. Crucial desde esta perspectiva y desde la LOMLOE, que siempre hay una mirada de actuación. El espíritu crítico empático siempre acaba desde una perspectiva de actuación. Y esto lo vais a ver en el diseño de una situación de aprendizaje, que es fundamental acabar actuando desde una APS o desde una actividad de cierre claramente competencial, actuando para dar respuesta a la problemática que se ha detectado. Entender el conflicto como elemento connatural de la vida en sociedad, pero resolverlo de manera pacífica, hace una aportación interesante sobre la era digital, que de alguna manera por fin se moja y evalúa sus beneficios y riesgos haciendo un uso ético y responsable. Y después una cuestión crucial que hemos hablado en la primera parte, aceptar la incertidumbre como una oportunidad articulando respuestas creativas. Lo que determina claramente es que hay escenarios de incertidumbre, en este caso radical, en corto plazo, ¿no? Por tanto, pedagógicamente hay que articular respuestas creativas. Y esto es muy importante. Y manejar la ecoansiedad que puede llevar aparejada, o la ansiedad. Por último, valorar la diversidad personal y cultural como fuente de riqueza, y esto es importantísimo, ser parte de un proyecto colectivo, sentirnos humanidad, esto es muy EPCG, ¿no? Desarrollando la empatía y la generosidad, y por último, indicar que el conocimiento científico, en este caso, bueno, es el motor del desarrollo y la evaluación crítica de los riesgos y beneficios. Esto es lo que determina el perfil de salida de la 9. Estos son los retos que determina. Y sobre estos retos, que como veis, se vertebra muy claramente con lo que hemos hablado previamente y con lo que estamos haciendo de diagnóstico, nos dice la LOMLOE, hay una exigencia de actuación en los diseños curriculares para dar respuesta a estos retos. Por tanto, cuando hacemos un diseño curricular, siempre tiene que acabar con una mirada claramente competencial. Las actividades de cierre, ahora veréis, el producto final que se llama de una situación de aprendizaje, tiene que tener una mirada claramente competencial, una exigencia de actuación. Esta es la diferencia entre una unidad didáctica y una situación de aprendizaje. Quedémonos con esto. Una unidad didáctica es un conjunto de contenidos que se vuelcan al aula y el alumnado puede aprender y memorizar sin que repercutan que el alumnado desarrolle destrezas o competencias. Puedes hacerlo, puedes no hacerlo. Una situación de aprendizaje tiene incorporada claramente la mirada competencial. Una situación de aprendizaje se diferencia de una unidad didáctica es que se movilizan una serie de saberes básicos, de contenidos, para que el alumnado acabe dando una respuesta activa a una problemática planteada en origen de la situación de aprendizaje. Es decir, tiene una mirada competencial exigible. Y esa es la diferencia. Por resumir mucho, una unidad didáctica importa el qué y una situación de aprendizaje importa sobre todo el para qué. O pensamos en el para qué. El alumnado, ¿para qué? ¿Qué queremos que desarrolle el alumnado? ¿Qué destrezas? ¿Qué competencias? Y esa es la parte
completamente diferente. Yo en una unidad didáctica podría coger el predicto pluscuamperfecto, enseñarlo y hacer una descripción de un paisaje y arreando, pero no busco que mi alumnado dé respuesta a nada. Una situación de aprendizaje no es eso. Una situación de aprendizaje, para que lo entendamos, sobre todo porque cuando entramos a buscar ejemplos en Internet hay millones de cosas. Una situación de aprendizaje plantea un detonante, plantea un reto, plantea una problemática, moviliza una serie de saberes básicos, de contenidos, para poder dar respuesta a esta problemática, para poder comprenderla, para poder desarrollarla, y acaba dando respuesta activa a la problemática planteada al principio, al detonante planteado, con lo que se llama el producto final. Y este resumen que acabo de hacer, lo determina el perfil de salida del alumno a través de esa exigencia de actuación. Y esto es muy pertinente, porque como nos dice, fijaos, como hay unos retos y hay unas destrezas, unas competencias clave, lo que nos importa es que a estos retos el alumnado sepa actuar, sepa desarrollar esas competencias clave para dar respuesta. Y ahí está la cuestión diferenciadora entre una situación de aprendizaje y una unidad didáctica. Esto en infantil y en primera y segunda de primaria muchas veces hay coles que cuando han desarrollado proyectos, cuando trabajan por proyectos lo hacen muy bien, porque tienen esa mirada bastante integrada. Ojo, lo que yo me encuentro mucho es que hay muchos coles que tienen buenos proyectos, pero no tienen una mirada competencial en el proyecto. Es decir, tienen un buen arranque, una buena motivación, actividades de motivación muy chulas, una sensación de proyecto, pero no tienen actividades de cierre claramente competenciales. Y esto en alumno va a ser exigible, es exigible y es fundamental. Que aunque tenga una perspectiva preciosa, súper chula de proyecto, acabe teniendo una mirada competencial, que es lo crucial en un diseño LOMLOE. Por tanto, el perfil de la salida de la LOMLOE es el que va a determinar desde una mirada casi jerárquica toda la perspectiva de nuestro diseño curricular, comprometiéndose con los problemas globales desde una mirada sistémica y sobre todo, esto nos dice la LOMLOE, implica la capacidad de empatizar y asumir los valores de la justicia social, la equidad y la democracia. Dicho esto, ¿qué cuatro, por tanto, características fundamentales tiene la LOMLOE? Tiene una estructura jerárquica, y cuando digo jerárquica, permitidme que dé un saltito. Esta es la mirada jerárquica de la LOMLOE, parte del perfil de salida, esto que acabamos de analizar, y el perfil de salida despliega 8 competencias clave. Ahora las veremos. Esas 8 competencias clave que determina, que despliega el perfil de salida, que es las 8 competencias que el alumnado debe adquirir durante la educación obligatoria, lo que hace es vertebrarse con las áreas, con las asignaturas, a través de los descriptores operativos. Los descriptores operativos son, digamos que niveles de consecución, niveles de adquisición de las competencias clave. ¿Y qué ha hecho con mucho acierto el LOMLOE? Ha cogido y ha dicho, si para la competencia clave número 1 tengo 8 descriptores operativos, 8 indicadores, por resumirlo mucho, de que me aseguran que la he trabajado bien, la LOMLOE ya ha vertebrado, ya lo ha hecho sola, todos los descriptores operativos de las competencias clave con las competencias específicas. Y las competencias específicas están distribuidas por áreas. Cada área, cada asignatura tiene 6, 9 competencias específicas. De manera que, ¿por qué cuento este rollo jerárquico? Porque la LOMLOE, al haber vertebrado las clave con las específicas a través de los descriptores operativos, lo que asegura a los coles es que cuando trabajéis con un cole programando a partir de las específicas, diseñando a partir de las específicas, ya te has currado, ya te has hecho todo lo de arriba. No tienes que pegarte la currada loca de coger y pensar qué reto el perfil de salida, con qué competencia clave, con qué 3 descriptores operativos, con qué específica. No. Con que trabajéis las específicas de las áreas del profesorado de los coles, ya están vertebradas a partir de los descriptores operativos con las clave y por tanto ya están vertebradas con el perfil de salida. De modo y manera que si tú curras todas las específicas de las áreas de un curso de tercero de primaria, te aseguras que estás trabajando las 8 competencias clave. Y te aseguras que estás trabajando, por tanto, los 10 retos del perfil de salida de la LOMLOE. Así que este rollo que os estoy soltando es para aclarar que estos 3 elementos curriculares de arriba, en el fondo, para programar, solo son inspiradores. Pero no os hace falta que os pongáis a repensarlos y a darle 1000 vueltas. Hay que partir de las específicas. Y esto nos da un alivio tremendo. Esto lo ha hecho muy bien la LOMLOE. Por tanto, mirada jerárquica. Parte del perfil de salida que inspira, que determina, que despliegan 8 clave,
que despliega una serie de escritores operativos que son el cementito para vertebrarlo con las específicas. Pero partimos del curro de las específicas. Esto va a llevarnos a los criterios de evaluación y, por último, a los saberes básicos. Ojo el orden que os he puesto. No os he puesto saberes básicos, que por cierto, saberes básicos son, digamos, los contenidos. Lo que pasa es que es un concepto más amplio y más complejo y más interesante de lo que es de los contenidos. Los saberes básicos incluye valores, incluye procedimientos, incluye destreza, incluye conocimientos. Es un concepto más amplio, ¿vale? Pero vamos a pensarlo, por resumir mucho, que los saberes básicos son los conocimientos, los contenidos, ¿vale? ¿Por qué os pongo primero las específicas, después los criterios y después los saberes básicos? Porque cuando los coles se empeñan por diseñar situaciones de aprendizaje a partir de los saberes básicos, que es lo fácil, es decir, yo quiero trabajar la historia del siglo XIX de España y parto de aquí para pensar en mi diseño curricular. Esto, bajo mi experiencia, en el 95% de los casos, pierde la perspectiva competencial. ¿Por qué? Porque el profesorado piensa en el qué y cómo lo lleva al aula, pero no piensa en el para qué. Cuando, sin embargo, partimos de las específicas, pensamos en ¿para qué busco que mi alumnado desarrolle? ¿Por qué busco que desarrolle esta específica? ¿Con qué criterio de evaluación voy a evaluar estas específicas en esta SA, en esta situación de aprendizaje? Y por último pienso en ¿qué saberes básicos voy a movilizar para desarrollar esta específica? En esa mirada, claramente los diseños son mucho más curriculares, mucho más competenciales. Mucho más competenciales. Por tanto, os animo, y la LOMLOE nos empuja y nos anima, a que lo hagamos así. A que partamos de las específicas, vayamos a los criterios y rematemos con los saberes. Para, por último, acabar diseñando las narrativas, y ahora veremos qué son las narrativas, de las situaciones de aprendizaje. Las narrativas que son los enunciados, que es la idea de cada situación de aprendizaje. Digamos, lo que determina o lo que nos dice cómo va a ser el reto que vamos a trabajar en cada situación de aprendizaje. Pero esta es la mirada que os decía jerárquica de la LOMLOE. Por eso os ponía antes, tiene una estructura jerárquica abierta y flexible. ¿Por qué abierta y flexible? Pues básicamente porque cada colegio puede diseñar las situaciones de aprendizaje que le venga en gana. Tú puedes diseñar para tu asignatura de conocimientos medio solo 5 situaciones de aprendizaje que engloben pues, grandes problemáticas o lo que consideres y que tengan un montón de sesiones, o tú puedes hacer 18 situaciones de aprendizaje para conocimiento en medio, de las cuales 2 son interdisciplinares y las otras son de un solo área. Cada cole tiene la posibilidad de una perspectiva abierta y flexible de no ceñirse a 12 unidades didácticas por asignatura. No, de pensar y repensar cómo hacer las situaciones de aprendizaje y diseñar su programación en base a esto. Esto es un curro, esto es muy interesante, pero es un poco frustrante o agobiante para los colegios. Con los coles ahora mismo están muy agobiados, ¿vale? Esto lo habréis vivido, si estáis currando con coles, les genera mucha ansiedad. Por tanto, poco a poco. Yo trabajo con muchas inspecciones en Valencia y Alicante y las inspecciones están, por suerte, dejándoles que vayan poco a poco. Para que os hagáis una idea, con las inspecciones con las que trabajo, actualmente solo les han pedido diseños de situaciones de aprendizaje de 1 por ciclo en primaria, de conocimiento del medio, y 1 en infantil para este curso, que eso es nada. Y el año que viene están sonando en muchas inspecciones tan solo 1 puesta en práctica y 2 o 3 diseñadas por asignatura, que eso es muy poco. Por tanto, yo muchas veces le reduzco la ansiedad al profesor a decir, calma, diseñemos esta que nos han pedido este año, empezamos a diseñar otras y poco a poco vamos montando el puzzle de la programación, desde esta mirada ecosocial, desde la mirada de PCG. Pero tiene esa característica de apertura o de abierta y flexible en la LOMLOE. Bien, bueno, después refuerza la integración de las competencias en las áreas, fundamental. Tiene una ausencia de aspectos metodológicos. Esto está bien y mal. Sobre todo yo creo que está un pelín mal, porque podría haber favorecido algunas líneas metodológicas. Cuando hablo de método, hablo en concreto de estrategias metodológicas. Esto favorece que el colegio decida cuál quiere que sea su diseño de estrategia metodológica, o sea, su diseño pedagógico, claro, pero bueno, al mismo tiempo, los que tienen menos curro, menos experiencia en esta línea de innovación, etcétera, les genera un poquito de ansiedad. Y por último, y esto es fundamental, empuja mucho la mirada de contenidos transversales. Empuja mucho que diseñéis con los centros y que diseñemos situaciones de aprendizaje con mirada lo más transversal posible. ¿Por qué? Disculpadme, la ventana.
Pues en esencia porque nos está diciendo todo el rato, como hemos ido hablando, que la mirada debe ser compleja, la que se entrene. Que abordemos las problemáticas desde miradas complejas. Y para ello lo más interesante es no abordar una problemática solo desde Cono o solo desde Mates, sino poder hacerlo desde lengua valenciana, desde castellano, desde Cono, desde educación física, y a partir de ahí poder entender mucho mejor la problemática que estamos trabajando en la situación de aprendizaje. Esto nos lo va a empujar mucho. Yo hoy os he traído una plantilla que os voy a compartir para explicaros en esencia qué significa esta cuestión. Bien dicho esto, por tanto, las competencias clave, ya hemos dicho lo que es, desempeños que se consideran imprescindibles. Esto viene inspirado por la recomendación del Consejo de la Unión Europea, sobre todo esta propuesta de competencias clave no es estrictamente del Estado español, sino que es muy similar a la de otros estados de la Unión Europea. También procuro muchas veces eliminar resistencias con profesorado desde ahí, intentar despolitizar o quitar mucha chicha en este sentido a los coles que, pues, de primeras, porque no le apetece mucho, a lo mejor, o porque tienen resistencias ideológicas, no, el alumno no sé cuántos. Mirad, no, pero ni mucho menos. Las competencias clave es un análisis, para que os hagáis una idea, que viene de la OCDE. O sea, que si algo, y del Banco Mundial, o sea, que si de alguna manera puede ser menos susceptible de sospechas, está, ¿no? Y no existe una jerarquía entre ellas, entre las 8 competencias clave, sino que hay una cuestión que es transversal entre todas ellas, que se corresponde y que sobre todo está fuera de las áreas. Antiguamente las clave se integraban en las áreas en el Estado español. Ahora ya no. Las 8 competencias claves se salen de las áreas. De manera que ya no hace falta que en tu área de cono sí o sí trabajes todas las competencias clave, que antes sí que hacía falta. Ahora, con que trabajes tus específicas, a lo mejor en tercero solo trabajas 4 competencias clave. Pero no pasa nada porque el alumno ha asegurado que trabajando todas las específicas de todas las áreas, como os he dicho antes, trabajas todas las clave. Desde mi punto de vista, las que veis en verde son las más EPCG. Y aquí incorporo una crítica. Porque, bueno, creo que perdemos mucha partida. O sea, la alumno está muy bien, pero cuando se realiza un diseño, pues está muy bien, con muchas críticas. Nosotros hemos hecho una revisión crítica del alumno en profundidad para poder ver qué se puede mejorar, ¿no? Pero cuando digo está muy bien es que creo que hay avances sustanciales. Pero, sin embargo, cuando nos ponemos a analizar las competencias clave, pues vemos que de nuevo el mercado sigue siendo el motor, o en gran medida el motor de muchas de las estrategias educativas en muchos estados, ¿no? Y en este mismo sentido, vais a ver cómo la competencia digital, la emprendedora, tal, sigue teniendo una incidencia muy importante. Aquí si entramos a debatir y en profundidad, pues claro que hay elementos interesantes dentro de cada una de ellas y que tiene una resignificación algunas de ellas. Pero no deja de ser, pues, sospechoso que veamos pues, que hay muchos elementos de la Europa del conocimiento y de la competencia, del mercado laboral, que siguen incidiendo de manera drástica en los elementos sustanciales de los diseños curriculares o de las leyes de educación. Bien, siguiente paso, descriptores operativos, ya os los he explicado, nivel de desempeño de cada competencia clave, y lo que tiene de interesante, insisto, esto os lo voy a compartir, o sea que no hace falta que toméis apuntes, que lo tenéis todo escrito, lo que es interesante es que vertebra las específicas con las clave. Por tanto, nos da una solución muy rápida, o nos da la posibilidad de diseñar a partir de las específicas sin ningún tipo de problema. Las específicas que ya pertenecen a las áreas. Y esto es importante, que esto ya es un nivel de concreción de área, ya no es un nivel de concreción fuera de las áreas. Por tanto, partiremos siempre de aquí. Veréis que en la Comunidad Valenciana, disculpad a las personas que no soy de la Comunidad Valenciana, pero os aparece, si entráis en la Ley de Educación, os aparece generalmente este tipo de formulación. Competencia específica, por ejemplo, número 1 de conocimiento del medio en primaria. Os aparece en la primera parte, la número 1, pues una breve descripción de lo principal de la específica, después una descripción un poco más amplia y por último os indica con qué descriptores del perfil de salida se conecta esta específica, que es esta última frase que veis aquí. Pero no le hagáis caso. A la hora de programar no es relevante. Sería un copia-pega. Ya lo ha hecho. Con CCL3, con FD, tal. ¿Esto qué es? Con la competencia lingüística número 3, con el descriptor del perfil de salida de la digital número 4. Ya lo ha hecho. De hecho, no hace falta ni que lo indiquemos en las plantillas de diseños especiales de aprendizaje. No es obligatorio.
Si lo queréis lo podéis poner, pero si no, no es obligatorio. Pero aquí tenéis las competencias específicas. Nos llevaría a un nivel de concreción mayor, que es el criterio de evaluación, que al final es de qué manera vamos a evaluar cada una de las específicas. Entonces esto es muy importante. ¿Por qué? Ahora lo veréis. Porque desde una perspectiva PCG no podemos tocar las competencias específicas, pero sí podemos resignificar e incluso formular de cero nuevos criterios de evaluación. Esto va a ser lo crucial en esta formación. ¿De qué manera la LOMLOE no me permite tocar nada, ni incluso la transposición de la Comunidad Valenciana, de la formulación de las competencias específicas? Son las que son y están formuladas como están formuladas y hay que respetarlas. Sin embargo, ¿dónde va a estar nuestra virtud transformadora? En los criterios de evaluación y los saberes básicos. Ahí es donde la vamos a meter caña. Ahí es donde la vamos a meter a resignificar, a repensar, incluso formular de cero algún saber básico o algún criterio para profundizar en la problemática PCG que queremos trabajar en el diseño curricular. ¿Vale? Pero bueno, por resumir, cada específica tiene sus criterios de evaluación. Ojo, en una formación muy amplia os explicaría con mucha calma que los criterios de evaluación de la Comunidad Valenciana, la Comunidad Valenciana solo ha diseñado para cuarto de primaria y para sexto de primaria. Y en infantil para 5 años. En secundaria no voy a hablar ahora. ¿Qué quiero decir con esto? Que no hay criterios ni para primero, ni para segundo, ni para tercero, ni para quinto. De manera que los coles están pegando el curro de o bien simplificar los de cuarto y los de sexto, pero claro, a primero de primaria ya no te valen simplificarlos tanto, o bien coger el decreto de enseñanzas mínimas, el Real Decreto del 2 de marzo, siento ir tan rápido, pero el del 2 de marzo, el Real Decreto de enseñanzas mínimas, el estatal, y ahí sí que hay criterios para segundo y primero de primaria, y coger, y cada cole, pensar según su cole, de qué manera va a acabar formulando esos criterios de evaluación para primero, segundo, tercero, quinto y 3 y 4 años de infantil. ¿Por qué digo esto? Digo esto porque cuando nos ponemos a diseñar una situación de aprendizaje y cogemos las específicas, que no podemos tocar, pero cogemos los criterios, hay una buena oportunidad para reflexionarlos y para resignificarlos incluso, reescribirlos. Es un curro para los coles, pero yo las formaciones hago eso. Principalmente me dedico a que sus concreciones curriculares las repiensen para que vayan enfocándose a las problemáticas que quieren trabajar. Y por último, los saberes básicos. Los saberes básicos hemos dicho que son conocimientos, destrezas y actitudes, incluso valores. Esto es lo que antes se llamaría los contenidos, pero es un concepto más amplio. Y esto también lo trabajo mucho a la hora de formular de cero alguno o resignificar algunos del propio de la propia ley de la Comunidad Valenciana. ¿Esto se puede hacer? Se puede y se debe. Cuando un cole coge y repiensa los saberes básicos y los criterios y resignifica algunos de ellos para acertar mucho más y matizar la problemática PCG que quiere trabajar en su situación de aprendizaje, es cuando trabaja verdaderamente bien su situación de aprendizaje desde una mirada PCG. ¿Por qué me curro esto en los diseños curriculares? Porque si no le meto caña al saber básico o a los criterios de evaluación, si no llego a ese nivel, si no llego a formular algún criterio claramente PCG o saberes básicos claramente PCG, no se evalúa lo EPCG. Y cuando no se evalúa, no se le da importancia. Idea fuerza en esta formación, por tanto, la pelea tiene que estar en conseguir formular, cuando hacemos una situación de aprendizaje, algún criterio o resignificar para darle la perspectiva al carácter claramente PCG y algún saber básico para que de esa manera sea evaluado y se le dote de importancia. Aparte, los coles lo agradecen un montón cuando tienen un acompañamiento de una entidad que le ayuda a incorporar esa mirada de PD, de PCG, disculpadme que sabéis que en todo esto hay mucho para hablar, o ecosocial, como trabajo yo, cuando esa entidad le acompaña y le ayuda a incorporarlo en la situación de aprendizaje de operaciones básicas de cuarto de primaria de matemáticas, o en la situación de aprendizaje sobre descripción de paisajes de lengua en la que incorporamos una mirada del sur global. Ahí está la clave. Porque lo evaluamos y cuando lo evaluamos le damos importancia. ¿Os aparece así en la Ley de Educación de la Comunidad Valenciana? ¿Os aparece? Y esto es un problemilla. ¿Por qué es un problemilla? Porque os aparece, veréis que los saberes básicos os aparece por ciclos, de modo y manera, aquí veis por bloques de contenido, esto es conocimiento al medio, ¿vale? En primaria. Bloques de contenido, lo que veis con puntitos son los saberes básicos ya en concreto y os aparece por ciclos.
De modo de manera que el curro de los coles es jugar a hacer pam, 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 pam. ¿Qué saber básico? Me curro para primero, que para segundo, que para primero, que para segundo. Eso es una oportunidad, pero también es un curro para los colegios. ¿Por qué es una oportunidad? Porque me permite, desde esa mirada del alumno flexible y abierta, jugar a ver qué quiero trabajar en primero, repensarlo e incorporar la mirada de PCG. Pero requiere de un curro importante, ¿vale? Lo veréis siempre así, acordaos. E incluso os indica, cuando veis en la comunidad valenciana, dice, el subbloque 1.1, iniciación de la actividad científica en cono en medio, se relaciona con la específica 1, 2, 3 y 5. Ya se hace una relación con las específicas. Esto es muy orientativo. Esto hay que pensarlo previamente. Os indica una orientación, pero hay que pensarlo previamente. Dicho esto, por tanto, acabamos en la figura de la situación de aprendizaje, que creo que es donde tenemos que currar en profundidad y meterle caña. Una situación de aprendizaje, por tanto, es ¿qué es de lo que hemos dicho? Es, a ver si os pongo aquí algo que sea un ejemplo claro, concreto. Bueno, una situación de aprendizaje es un diseño curricular que parte de una problemática, de un detonante, parte de una cuestión a solucionar, un reto, un problema a solucionar. Para ello moviliza una serie de saberes básicos, de contenidos, y acaba desde una perspectiva competencial dando respuesta a la problemática planteada al principio. Es decir, tiene una mirada claramente competencial. Detonante, saberes básicos movilizados y acabar dando respuesta competencial activa, participativa, clara al detonante del principio. Eso es una situación de aprendizaje. Por tanto, ideas muy prácticas de una situación de aprendizaje. Tiene un detonante, tiene una problemática, siempre empieza por esa perspectiva de experimentación, de integrar el detonante en la primera sesión de un diseño curricular. Después tiene un cuerpo principal de conceptualización, que es donde se movilizan los saberes básicos, y tiene un producto final. Ahora lo voy a ir explicando más lento, ¿vale? Simplemente es para que veáis cómo se compone una situación de aprendizaje. Y tiene un producto final. El producto final son las actividades de cierre competenciales, que es donde el alumnado, en el fondo, digamos que demuestra que controla las competencias, las destrezas, las competencias específicas, que las sabe poner en práctica después de haber movilizado los saberes básicos. Y las sabe poner en práctica para dar respuesta a una problemática ecosocial o una problemática EPCG. Ahí es donde tenemos que currar. Tenemos que currar en ese diseño de situaciones de aprendizaje para integrar esas miradas que al profesorado le valga para trabajar los contenidos curriculares, pero con un cambio de mirada. Esa es la clave. Para mí, la educación ecosocial y para mí la EPCG es un cambio de mirada. Simplemente, cuando yo diseño una situación de aprendizaje con operaciones básicas o una situación de aprendizaje sobre los seres vivos, lo que le incorporo desde la EPCG es un cambio de mirada. Digo, sí, vas a trabajar esto, pero desde los seres vivos, pero desde el concepto y la mirada de los animales en peligro de extinción. Sí, vas a trabajar, por ejemplo, los paisajes y los ecosistemas, pero desde la mirada del despilfarro del agua o de las sequías. Vas a trabajar los climas de España, pero desde la mirada de la reducción y de los problemas que hay de escasez de agua y de despilfarro del agua. Vas a trabajar en determinado elemento, me da igual, sobre plantas y no sé qué, no sé cuántos, o los reinos animales, pero desde la mirada de la alimentación justa, sostenible y saludable. Vas a trabajar, por ejemplo, la historia del siglo XIX, no, vas a trabajar, por ejemplo, la población española, distribución y europea, pero desde la mirada de la diversidad cultural y de la mirada de las actitudes xenófobas y tal en un proceso de acogida. Es decir, lo que hacemos es incorporarle a la base curricular de la LOMLOE la mirada PCG. Ahí está la cuestión. Entonces, ¿qué le hacemos? Le aportamos un detonante y favorecemos que la respuesta del producto final responda a perspectivas EPCG. Por tanto, siempre vais a ver que tienen un producto final las situaciones de aprendizaje. Algunas más ambiciosas, otros más sencillos. ¿Cómo puede ser uno ambicioso? Pues con un coral Alcoy trabajo, por ejemplo, limpiar el tramo de un río. 100 metros de un río. Pues es un APS, un aprendizaje servicio final, que es el producto final de una situación de aprendizaje. Está más ambiciosa, ¿no? Pero grabar un programa de radio, de podcast, en la radio del cole, es un producto final genial.
Y puede ser un producto final sencillo, muy competencial, muy chulo y que dé respuesta a la problemática que se quiere abordar. Hacer un mural del 25N o del 8M enlazado con lo curricular es un producto final, porque el alumnado trabaja en equipo, pone información, imágenes, textos, etcétera, etcétera. Participar correctamente en un debate sobre la desamortización de Mendizábal en historia es un producto final, porque representa diferentes roles de esa sociedad y en torno a ellos sabe ponerlos en marcha y sabe tomar decisiones, hablar, etcétera, etcétera, etcétera. Participar en un juego de manera adecuada en infantil es un producto final. Parece muy sencillo, pero es un producto final. Si es que estamos trabajando la resolución de conflictos o pacífica o lo que queramos trabajar. Mediar en un conflicto en inglés, teniendo claro un léxico relacionado con las emociones, es un buen producto final. Recorrer una senda sin perderse. Aquí la hemos trabajado con un profe, pero sobre todo recogiendo de esa senda diferentes tipos de residuos sólidos y protegiendo el entorno inmediato de ese ecosistema, de ese parque natural, es un producto final con la mirada de paisaje. Narrativas, ejemplo, para que veáis, estas son narrativas, enunciados. Importantísimo que os quedéis con este concepto, la narrativa de una situación de aprendizaje. La narrativa es el planteamiento, el enunciado. Y esta es la clave de una situación de aprendizaje. Pues ejemplos de narrativas de situaciones de aprendizaje, ¿vale? Para que ya vamos a ir aterrizando. Bien, una de secundaria. ¿Cómo cambiaría la vida, en nuestra vida, si el paraje natural de la Murcia en la Casella quedara arrasado por un incendio? Mirad, esto lo hemos hecho antes de que haya sucedido un problema similar. El presente y, por lo tanto, el futuro de nuestra montaña está en nuestras manos. Somos nosotros los que recorremos sus senderos y a la vez los que podemos destruirlos o protegerlos. ¿Tú qué eliges? Esto es para secundaria. Ahora explicaré las características claves de una narrativa. Una infantil. ¿Y si decidimos construir el mayor parque de columpios del mundo en nuestro patio? Imaginar qué podrían pensar y demandar las comunidades que no tienen voz, en concreto 4 en nuestro entorno próximo, que son los árboles, las abejas, las hormigas y la tierra, para mejorar nuestro patio del cole. Una de primaria. ¿Tiene relación nuestra salud con la salud del planeta? ¿Una alimentación sana ayuda a tener un planeta sano? Investigar el origen de los alimentos que consumimos y los tipos de productos y su composición, etiquetado, y analizar el impacto que tiene sobre el medio ambiente, haciendo una comparativa con una dieta saludable y justa, mediterránea. Esto es una narrativa. La narrativa es el enunciado, es el detonante. De alguna manera es lo que nos explica de una manera clara, visible, el reto que se propone y que el alumnado puede entender si se lo escribimos en la pizarra. Y aquí ya estamos, como veis, siempre planteándolo más o menos siempre de la misma manera. Siempre hay una pregunta detonante, siempre hay una pregunta sugerente, una pregunta atractiva y una breve descripción o afirmación para entender el reto que se plantea. Una narrativa de SA no tiene que tener más de 4 o 5 líneas, como mucho. De hecho, hay narrativas que solo tienen una pregunta. ¿Por qué voy en manga corta en invierno? Eso puede ser una narrativa de SA. ¿Cuánto petróleo como en un día? Eso es una narrativa de una SA. Es un detonante, es una pregunta sugerente que ya me atisba, ya me aclara qué tipo de situación de aprendizaje voy a trabajar, pero que genera ese punto, ¿no? Por tanto, el detonante, la narrativa es crucial en el diseño y es algo de lo que trabajamos con el profesorado. Preguntas detonantes, para que os hagáis una idea. Pues aquí os he puesto un montón, ¿eh? No sé. ¿Cómo sería la historia si la escribiese una mujer negra de un país del sur global? ¿Qué necesita una ciudad para funcionar? ¿Por qué hay culturas que entienden la tierra como sagrada? Todas estas que las he trabajado con los coles. ¿Hay animales que no sirven para nada? Esta es bestial. Esta para infantil es súper chula para primaria. ¿O por qué en la naturaleza no hay papeleras y no está todo lleno de basura? Está súper bonita y muy compleja, en realidad. Imaginemos que en 50 años vivimos en una sociedad justa, sostenible y democrática. ¿Cómo hemos llegado hasta allí? ¿Cómo son las luchas sociales que han tenido éxito? Son diferentes, ¿eh? Lo que se está leyendo. ¿En qué cosas básicas para vivir no requerimos ayuda de otras personas? Como veis, no tiene una respuesta corta. Es el detonante, es la narrativa, la que nos va a llevar después a un diseño curricular más complejo. ¿Por qué un banquero cobra mucho más que una limpiadora? ¿Qué trabajos son los más importantes? ¿Se merecen las personas pobres ser pobres? Una que he trabajado mucho que me encanta es
¿Por qué algunas poblaciones indias norteamericanas, en las decisiones importantes que tenían que tomar, ponían una silla que representaba la 7ª generación? La que está por llegar. Una silla vacía. ¿Cómo sería tu vida actual si no existiesen los móviles? ¿Cuánto petróleo comes en un día? ¿Cómo haríais un grupo de personas jóvenes para lograr reducir el transporte en coche en tu ciudad un 20%? ¿Cómo organizarías la vida en un barrio o en un pueblo sin dinero? ¿Todas las personas sufren en igual medida la crisis ecológica? ¿Qué problemas ecosociales no resuelve la tecnología? ¿Se pueden cerrar los ciclos de materiales dentro de una economía lineal globalizada? ¿Cómo nos afecta la publicidad? ¿Qué estilos de vida favorecen la sostenibilidad y la justicia social? ¿Por qué las tareas de cuidado las realizan mayoritariamente las mujeres? Bueno, ¿o cuánta energía cuesta conseguir energía? Como veis, son detonantes, son sugerencias, son el punto de partida. Ahora veréis que el punto de partida nos va a llevar a un diseño curricular completo, con sus contenidos, saberes, específicas, criterios de evaluación, etc. Veréis que es lo que es una narrativa, ¿vale? Por lo tanto, ya conocemos qué es una narrativa, ya conocemos qué es un producto final y conocemos las características principales de una situación de aprendizaje, que tiene un detonante, una fase de conceptualización o de movilización de saberes y unas actividades de cierre o producto final. Dicho esto, vamos a ver cómo se programa, en qué se concreta esta mirada competencial y ecosocial. ¿Me aguantáis media horita más? Venga, ahora por ello. Para diseñar una SA o un proyecto interdisciplinar, ¿qué hacemos? Como hemos dicho, empiezo diciéndoos que esta parte de arriba me la salto. Cuando ya hablo de programar, voy de las específicas hacia abajo, ¿vale? Esto ya lo he insistido mucho, voy al primer punto. Bien, una SA tiene 3 elementos fundamentales. Un diseño curricular tiene 3 elementos fundamentales. Una narrativa, que es lo que acabo de explicaros. Tiene una concreción curricular, que también os he explicado varios elementos curriculares cruciales, como las específicas, criterios y saberes. Y tiene una secuenciación didáctica, que es las actividades, las sesiones, cómo se van a desarrollar en esa SA. Que están influidas, evidentemente, por un método determinado y por una forma de evaluar determinada. En verde, veis donde creo que la EPCG tiene que tener una incidencia crucial. En la narrativa, ¿por qué tiene una incidencia crucial? Aquí tenemos el primer caballo, de batalla, que es la elección de la problemática. Claro, el profesorado tiene que diseñar narrativas. Tú puedes diseñar una narrativa sobre cómo ordenar tu aula o sobre, yo qué sé, cómo, por ejemplo, ser mucho más rápido solucionando un problema digital, o puedes diseñar una narrativa con una problemática EPCG. Aquí tenemos la primera pelea. Y la primera pelea, yo para ello os voy a compartir un documento en el que os sugiero más de 200 posibles problemáticas para trabajar en el aula. Es un documento que os pido con muchísimo amor que compartáis pues, con el logo de FUEM y poniendo en valor el trabajo que hacemos desde la entidad, porque al final es un trabajo de muchos meses, pero os lo voy a compartir para que lo podáis trabajar, o os pueda servir o no en vuestras formaciones. Os comparto un segundo este documento para que lo veáis. Y os veo las caras por primera vez en mucho rato. Bueno, un segundito. Mirad. Este documento que os voy a compartir junto con la presentación. Sí, aquí. Vale, ¿alguien me puede confirmar si ve un documento que pone desafíos ecosociales para programar con perspectiva ecosocial? Lo vemos. Gracias. Mirad, aquí os hemos puesto, veis que hay una descripción, pero os hemos puesto, nosotros desde FUEM no da tiempo en esta formación, pero entendemos desde la LOMLOE y desde la mirada de ecosocial 31 aprendizajes ecosociales clave. 31 aprendizajes ecosociales que los dividimos en 8 grandes bloques, ¿no? Es como hablar de PCG, y en la PCG pues identificamos 8 grandes bloques y dentro de ellos 31 aprendizajes ecosociales. Esto es lo que veis. Aquí veis ecodependencia, que es un bloque grande, y dentro de codependencia veis en azul los aprendizajes que identificamos, como por ejemplo interiorizar la codependencia humana. Todo esto está mucho más descrito en unos materiales que podéis adquirir de manera en la web de FUEM de una manera pues fácil y tal. Pero bueno, tenéis este documento y dentro de cada aprendizaje ecosocial hemos desglosado una serie de posibles problemáticas, las hemos enlazado con los ODS ya directamente
Si lo veis entre paréntesis es que tiene un enlace un poquito más tangencial. Y hemos generado una serie de preguntas ya motivadoras o sugerentes para poner los enunciados, para hacer las narrativas. De manera que con este documento ya podéis tener mucha cosa. Ya podéis curar, pues, bueno, ya podéis tener mucha cosa, o si no os apetece, pues nada. Pero tenéis un montón de posibles problemáticas a trabajar. No están divididos entre primaria, secundaria e infantil, pero ya cada uno lo puede aterrizar a lo que considere. Por ejemplo, si quiere trabajar los derechos de la tierra en primero y segundo de primaria, pues genial. O la belleza y la diversidad de los seres vivos en infantil, pues es un buen ciclo para trabajarlo. Pero claro, control de naturaleza versus el ecocentrismo ya sería un elemento que quizás nos valdría más para secundaria, o la solastalgia, ¿no? Bueno, la solastalgia se puede trabajar en primaria. Pero hay un montón de sugerencias de posibles problemáticas para que en esa parte que os he propuesto de problemática, de identificar problemáticas, pues podamos tener ya un listado amplio de más de 200 con sus ODS relacionados y con preguntas que pueden ser sugerentes. Bueno, aquí lo tenéis, ¿vale? Os lo compartiré, se lo compartiré a Llanos, si no me equivoco el nombre, disculpad. Se lo compartiré a Llanos, y tanto esto como la presentación para que podáis partir de aquí si queréis o tenerlo como inspiración. Y lo que simplemente os insisto es, pues eso, que si podéis respetar el logo, por favor, y todo el curro, pues mucho mejor. Bueno, bien dicho esto, vuelvo a la presentación. Por tanto, primer punto fundamental en el caso del diseño, la narrativa. Elegir una problemática, el PCG, que se vertebre y que ayude a hacer la narrativa. Cuando ya tenemos la narrativa y tenemos una narrativa con una problemática PCG, vamos a la concreción curricular. Como os he dicho antes, no podemos tocar las específicas. Por eso lo veis en naranjita. Pero sí podemos tocar los criterios y los saberes. Y le podemos aportar esa mirada PCG, resignificando alguno de ellos o incluso formulando de cero alguno de ellos. Tercer paso, ahora esto lo vamos a ver en la plantilla, la secuenciación didáctica. Así como la evaluación, vais a ver que no os voy a hacer mucha reflexión, sí que creo que es fundamental. O sea, vamos a ver, la evaluación es fundamental, pero no me da tiempo a hacerle mucha reflexión ahora. Pero sí en el método, qué estrategias metodológicas, qué enfoques metodológicos empleamos para poder diseñar una SA. Esto es fundamental. Por tanto, aquí está para mí la virtud de cuando curramos con un cole en el lenguaje, buscar, lo primero, un equilibrio cuando diseñamos una SA en el que lo curricular esté muy presente, pero que tenga la mirada PCG. Cuando digo que esté muy presente, ¿qué quiero decir? Que yo no voy a currarme o procuro no currar, por ejemplo, situaciones de aprendizaje que tengan un peso en PCG o ecosocial del 80% y solo un 20% curricular o estrictamente curricular. ¿Por qué? Porque el profesorado lo rechaza o lo acaba trabajando menos o empleando menos, o solo lo acaba empleando las profesoras hipermotivadas. Como lo que buscamos es generar una estrategia de centro en el que el profesorado integra el alumnado, pero con esta mirada PCG, lo que busco es que ese equilibrio sea lo más ajustado posible o lo más equiparado, buscando que lo curricular tenga una presencia clara. De hecho, es que es muy importante que la tenga, que trabaje mis operaciones básicas, que trabaje los climas de España, que trabaje los reinos animales, que trabaje los tiempos verbales, que trabaje el léxico relacionado con los medios de transporte en inglés, y a esto le incorpore la mirada ecosocial trabajando en estos elementos como habéis visto. De manera que ya está la problemática, están los criterios, están los saberes, está en el método, pero se sostiene lo estrictamente curricular. Y el profesorado de esto genera o favorece que perdure. Lo trabaja y favorece que perdure. Por tanto, idea fuerza, o creo que una idea clave es esta, que perdure desde ese equilibrio entre lo estrictamente curricular y la mirada ecosocial o el PCG. Bien, voy hacia la parte final a meterle mucha caña en esto. Esto es la concreción curricular. Os sugiero estos pasos cuando hacemos una concreción curricular. Estoy hablando del segundo punto, ¿vale? El segundo punto, que es lo que hemos dicho antes. Primero de todo, primero es lo que ya hemos indicado antes, escogemos la problemática ecosocial o EPCG. Esto sería el punto 1, la narrativa. Bueno, no acabamos de escribir la narrativa, pero escogemos la problemática. Yo parto de aquí. Parto de identificar con los centros qué problemáticas, y por eso comparto con los centros el listado que os he compartido, y dedicamos dinámicas a reflexionar sobre ello, qué problemáticas queremos trabajar en los diferentes ciclos y etapas educativas.
Cuando de pronto ya una profesora que va a trabajar matemáticas o conocimiento del medio escoge la problemática concreta que va a trabajar en ese momento para esa SA, a veces lo ideal sería partir de los centros de interés del alumnado o del diálogo con el alumnado, pero si no es posible porque hay una premura en el diseño de las programaciones, pues tenemos esa reflexión del profesorado. Escojo la problemática. He escogido la problemática del despilfarro del agua y la escasez del agua, porque me parece que es crucial porque mi alumnado no tiene en cuenta nada en la fuente, tira agua por ahí, utiliza no sé qué, no sé cuántos. He identificado esto, la escojo. Bien, ya tengo la problemática que quiero abordar. Segundo punto, ¿qué específicas voy a desarrollar para poder abordar esa problemática ecosocial? Bien, idea práctica. Nunca diseño situaciones de aprendizaje en las que escojo más de 3 específicas. Y os lo incido con muchísima fuerza. ¿Por qué no más de 3 específicas? Ojo, si es de un solo área. No más de 3 específicas, porque cuando los diseños se van a 4 o 5 específicas en un diseño, se complejizan mucho en cuanto a sesiones y en cuanto a criterios y a saberes básicos. Y pierden la perspectiva competencial. Pierden el detonante y el producto final. Por tanto, sugiero con mucha incidencia que no se escojan más de 3 específicas por diseño curricular, por SA. ¿Qué pienso cuando escojo las específicas? Digo, vale, para abordar esta problemática, ¿qué específicas voy a desarrollar? La 1 y la 4 de conocimiento del medio. Perfecto. A partir de ahí me hago un borradorcito de la narrativa de la SA. Un borradorcito es las preguntas que pueden surgir, la narrativa que hemos dicho antes, el enunciado. Yo qué sé, lo que os he dicho, ¿no? ¿Qué pasa si todos los días como chocolate? ¿Por qué voy en manga corta en verano? ¿Cuánto petróleo como un día? Me apunto ideas. ¿Por qué me apunto ideas y me hago un borrador? Porque ya tengo la problemática y ya tengo las específicas, ya tengo una idea. Pero me lo dejo como borrador. Voy al tercer y cuarto paso. Tercero, escojo los criterios de evaluación y enlazo con los criterios EPCG o ecosociales. Es decir, es el momento en el que digo, para trabajar estas específicas, ¿con qué criterios los voy a evaluar? Y me parece, en mi ley de educación, diferentes criterios. Pero me doy cuenta que el despilfarro del agua no hay ningún criterio que lo va a abordar. Y ahí es donde está el curro. Es decir, me parece importante que mi alumnado identifique situaciones cotidianas de despilfarro, no sé qué, no sé cuántos. ¿Eso me parece importante? Sí. Pues lo pongo como criterio de evaluación. En esa pelea con el profesorado es en la que ganamos la mirada de PCG. Porque al formularlo de cero, integrarlo o coger un criterio ya existente y resignificar lo que se puede hacer y se debe hacer, le incorpora la mirada de PCG. ¿Esto cuánto? Pues hombre, no más de 2 criterios que tengan esa perspectiva ecosocial. Lo que yo os planteo es que cuando escojo criterios, nunca supero los 10 criterios en total. 3 específicas, no más de 3 específicas, no más de 10 criterios. ¿Por qué no más de, contando los que tengan esa mirada de PCG? ¿Por qué no más de 10 criterios? Porque de nuevo complejizaríamos muchísimo el diseño. Todos los criterios tienen que tener asignado un instrumento de evaluación que los ponderen. Por tanto, cuando yo cojo un profesor o profesora que hace un diseño con un montón de específicas, un montón de criterios, y después me veo su secuencia didáctica y es súper blandita y súper floja, eso te lo tumba la inspección. Y te lo debe tumbar la inspección. Por lo tanto, al profesorado le sugiero que no más de 10 criterios de evaluación, pensando en que no más de 3 criterios por específica seleccionada. Esto es crucial. De manera que esto ayuda mucho al profesorado a afianzar la mirada competencial y a no irnos a un número exagerado de sesiones en una situación de aprendizaje. Voy muy rápido, lo siento, pero es que me queda poco tiempo. Saberes básicos. Siguiente punto. Cuando yo ya sé qué criterios voy a utilizar, voy a pensar, ¿qué saberes básicos voy a movilizar? Y aquí os lanzo otra idea. No más de 12 saberes básicos por SA, incluyendo los que incorporen con clara perspectiva ecosocial o EPCG. Es decir, si yo le he integrado, formulado de cero o resignificado, por ejemplo, el saber básico de el despilfarro del agua y sus consecuencias en el clima mediterráneo, imaginaos, porque lo veo relevante, estoy poniendo un ejemplo improvisado, yo lo incorporo, lo debo incorporar porque considero que es importante. Y como considero que es importante, lo voy a evaluar. Y se lo incorporo para integrar esa perspectiva PCG. No más de 12. ¿Por qué no más de 12? De nuevo, porque se complejiza mucho. Y todos deben estar atados con instrumentos de evaluación. Por tanto, os sugiero que os quedéis en 12.
Diciendo esto, estas ideas prácticas de 3, 10, 12, ¿en qué márgenes me muevo para diseñar situaciones de aprendizaje? Me muevo, si es de un solo área, de no menos de 7 sesiones y no más de 16 sesiones. De nuevo, ¿por qué este margen que os lanzo muy práctico y que si queréis no le hagáis caso? Pero que bajo la experiencia que tenemos, os insisto mucho en estos márgenes. Porque si son de menos de 7, no permite integrar la mirada competencial. No te permite detonar, conceptualizar, aplicar. No te lo permite. Y si son más de 16 sesiones, pierden muy rápidamente el detonante cuando van a llegar al producto final. Por tanto, sugiero que no más de 16 y no menos de 7. Luego os lo he puesto en una diapositiva, creo que estas ideas prácticas, ¿vale? Cuando ya tengo toda esta concreción curricular, diseño la narrativa de la SA, partiendo en gran medida del borrador que me hice. Y aquí, ojo, es donde transversalizo los ODS. Y aquí os voy a insistir mucho. Los ODS tienen que estar presentes, claro que sí, pero cuando hacemos un diseño, como partimos de problemáticas, lo que me sucede muchas veces es que con una problemática como el despilfarro del agua, trabajo 2, 3, incluso 4 ODS. Por lo tanto, cuando yo ya acabo la concreción curricular es cuando transversalizo los ODS que trabajo e indico aquellos que he trabajado. He trabajado el 6, he trabajado el 13 y he trabajado el 10. Perfecto. Pero no parto del diseño del ODS 6. ¿Por qué? Porque le cuesta mucho contextualizar al alumnado. Entenderlo desde una perspectiva contextualizable. Es más fácil desde problemáticas contextualizables. Y eso es cómo se transversalizan los ODS. Y ahí es donde yo acabo ya diseñando la narrativa de la SA. En este quinto punto. ¿Vale? Y transversalizo los ODS. Siento que vaya tan rápido porque me quedan 15 minutos, pero tengo que avanzar. ¿Vale? Si tenemos la oportunidad de tener una segunda sesión, iré lentito y aterrizaré todo esto. Ahí es cuando ya acabo teniendo esta narrativa de SA, por ejemplo, cuando aparece después de toda la concreción curricular. Pero fijaos los pasos que he dado. Bien, antes de ir a la plantilla os explico el segundo, el tercer, ¿os acordáis que os he puesto como 3 pasos? Narrativa, problemática, concreción, criterios, saberes, ya os he explicado todo esto. Vale, secuenciación didáctica. Ese segundo gran punto que tiene una SA. A mí esto es fundamental. Os voy a poner el ejemplo de una SA de 10 sesiones. ¿Vale? Si pensásemos hipotéticamente una SA de 10 sesiones, ¿qué tiene que tener, qué estructura tiene que tener una SA de la LOMLOE con mirada PCG? Para mí tiene que tener estas 4 fases, que son lo que se llama el ciclo de Kolb. Primero, experimentar. La primera sesión se introduce la problemática, se introduce el detonante, desde una perspectiva de experimentación. Yo nunca curro ningún saber básico en la primera sesión. Traigo un testimonio de una migrante, traigo un testimonio de una agricultora local, vemos un vídeo que es potente, analizamos y hacemos una asamblea respecto a las noticias sugerentes, hacemos una actividad complementaria en el patio fuera del centro, en un centro barrial en el que hay unas no sé qué, no sé cuántos. Es decir, es la experimentación, hay una experiencia sensorial y se introduce la problemática. A eso le dedico siempre una sesión, que a veces la enlazo con la fase 2, que es la de reflexión, o a veces a la fase 2 de reflexión le dedico otra sesión aparte. Depende, ¿vale? Imagina que ha venido una migrante a explicarnos un testimonio porque quiero trabajar en los conceptos, en los procesos de acogida, diferentes cuestiones respecto a actitudes discriminatorias, etc. Bien, en la fase 2, que es la de reflexión, si después del testimonio me da tiempo, trabajo que mi alumnado tenga una asamblea para reflexionar sobre la experiencia sensorial vivida. Es fundamental, porque además me ayuda mucho a que el alumnado conecte conocimientos previos con lo que va a venir después en la fase de conceptualización. Por tanto, experimentación, reflexión, asamblea, multiplicar interacciones en el aula. Esto me puede llevar una sesión más, o un cuarto de sesión, o media sesión más, según cómo vaya, y ya me meto en el cuerpo, en la parte, digamos, hueso, ¿no? Que es la conceptualización, que es donde movilizo los saberes básicos. Importantísimo esto. Y aquí trabajo distribución de la población española territorial, distribución de la población europea, tasa de natalidad, tasa de mortalidad, todo lo que me pide en la ley, todo lo que me va pidiendo lo estrictamente curricular. Y lo voy trabajando. Pero he partido del detonante que me ha generado un cambio de mirada.
Yo todo lo que voy a trabajar y lo que voy a movilizar me va a ayudar para que la fase 4 de aplicación pueda dar respuesta a algo del detonante, pueda dar respuesta a la problemática presentada en la experimentación. Pero para eso tendré que conocer cómo se distribuye la población española, cuáles son las poblaciones, la pirámide poblacional, cuáles son las no sé qué, no sé cuántos. Cuando yo conozco todo esto en la fase de conceptualización, que como veis me lleva 7 sesiones, incluso 8, estoy preparada para ir a la aplicación. Estoy preparada para hacer la actividad de cierre o lo que se llama el producto final, que serían estas 1, 2. Claro, os he puesto un ejemplo de 10 sesiones, ¿eh? Me gustaría poner uno de 14, en el que aquí, si le meto una PS, un aprendizaje de servicio, me va a llevar 3 o 4. No me va a llevar 1 o 2, me va a llevar 3 o 4. Y esta fase 4 responde a la 1. Para ello he movilizado un montón de saberes básicos que mi alumnado controla para que la aplicación sea correcta. Esta para mí es la estructura de una correcta secuenciación didáctica, lo MLOE, de una situación de aprendizaje. ¿Vale? Con mirada PCG, claramente, tal. Siento ir muy rápido, ¿eh? Lo siento. Voy a la plantilla, ¿vale? O sea, imaginad para esto, o sea, cada una de estas cosas que os estoy presentando le dedico 2 horas a veces. Entonces, os estoy diciendo como un vuelo muy aéreo y a partir de aquí, pues lo que se nos quede, pues guay. Y os presento la plantilla que se ve todo esto aterrizado, ¿vale? Pero disculpa, que no puedo concretar más. Vale, esto es lo que estoy trabajando con una profesora. ¿Se ve una plantilla? Sí. Gracias. Mirad, esto es una plantilla que al final yo os animo a que esto sea lo que diseñe. Esta plantilla es para la programación de un profesor o profesora para el curso que viene. Y esta plantilla la saco de las inspecciones, de los CEFIRES y la saco de la ley. O sea, lo que pasa es que yo le he dado un toque. Le hemos dado desde FUEM un toque para poder aportar la mirada PCG a la plantilla. Pero esta es válida ya para tener tu programación. Hasta para la gente que se prepara para oposiciones. Entonces, con esto trabajo mucho con los coles. Hoy voy a un cole, por ejemplo, en el que llevo ya 8 horas y llevo las últimas 2 horas más las 2 horas de hoy trabajando, ya diseñando una plantilla. Les viene súper bien. Cuando se ponen a aterrizar a trabajar en la plantilla, todo lo que hemos hablado, lo llevan a lo concreto. Y les ayuda muchísimo. Entonces, pues bueno, os lo explico brevemente, pero ya os digo que esto nos llevaría un par de horas más. ¿Vale? Primera parte de la plantilla, y os digo que es oficial esta plantilla, o sea, que podéis trabajar con los coles sabiendo que los coles esto ya lo tienen para poder presentar inspección. Etapa, curso, temporalización, no hace falta que pongan algo más concreto que el trimestre. Sesiones, número de sesiones yo siempre lo pongo al final, no lo pongo al principio, lo pongo cuando hace la secuenciación didáctica. Bien, y lo importante, área y relación interdisciplinar entre áreas. Si la SA es de un solo área, se pone aquí, conocimiento del medio. Y si esa SA en algún momento toca algo de otra área, pero no va a estar evaluado, no va a haber ningún criterio, ninguna específica y ningún saber básico de ese otro área, pero sí que vas a trabajar algo del otro área. Es decir, yo tengo conocimiento del medio y vamos a leer un texto y vamos a hacer una exposición oral, de manera que tiene relación con lengua. Pero no le voy a sacar ninguna nota a lengua. En ese caso, se pone lengua aquí abajo, no se pondría aquí arriba. Sin embargo, si yo le quiero sacar un criterio y una específica y un saber básico a lengua, lo pondría junto con conocimiento del medio y se convertiría en una SA interdisciplinar. Importantísimo esto, ¿vale? Sea como sea, lo que nos pide la LOE es que siempre tenga relación interdisciplinar con otras áreas, ¿vale? Entonces se pondría aquí. Narrativa, la ponemos aquí. ¿Qué pasaría si el mar fuera de plástico? Reflexionaremos sobre no sé qué, no sé cuántos, no sé más, ¿vale? Os voy a pasar por esto. Bueno, voy a pasar esto y os voy a compartir, que quiero que lo tengáis. Disculpadme que me vaya un segundo a otra, no es otra cuestión, es una cuestión de lo que estamos trabajando. Si entráis en ¿veis tiempo de actuar? ¿Veis este blog? ¿Estáis viéndolo ahora? Sí. Muchas gracias. Tiempo de actuar es un blog que tenemos en FUEM en el que estamos subiendo ejemplos descargables gratuitos de situaciones de aprendizaje, además de diferentes cuestiones, ¿eh? Como veis, por ejemplo, esta que subimos el otro día, ¿cuánto tiene que trabajar mi madre para ganar lo mismo que Cristiano Ronaldo? Situación de aprendizaje para primaria. Aquí, si vais entrando, cada semana estamos subiendo un material gratuito, descargable, y os animo a que entréis, que lo difundáis, toda esta cuestión, y lo tenéis aquí, terminado, descargable, gratuito, para compartir con quien queráis, ¿vale? Y tenéis un montón de ejemplos de situaciones de aprendizaje para infantil, primaria, secundaria, que estamos alimentando, de coles de diferentes zonas de la Comunidad Valenciana, por cierto.
porque es con los que más estoy trabajando. ¿Vale? Dicho esto, para que lo tengáis tiempo de actuar, pues si alguien no lo controlaba un poco, que subimos material. Vale, dicho esto, vale, disculpad, vuelvo a la presentación. Voy a la plantilla de nuevo. Vale, aquí ponemos la narrativa y aquí indicamos qué problemática EPCG se está trabajando. Esta profesora va a trabajar los residuos sólidos, plásticos y la pérdida de biodiversidad. Ponemos muy en concreto lo que se va a trabajar, sin explayarnos, sin desarrollo, sin un rollo grande. Va a situar en el centro estos dos elementos clave. Claro, estos dos elementos están relacionados con el perfil de salida. Pero este colegio, esta profesora ha hecho un análisis más profundo y ha llegado a este elemento, ha llegado hasta este nivel que va a trabajar esto. Después les sugiero, y esto lo veréis en la plantilla, pero os lo podéis saltar, es lo único que os digo que os podéis saltar porque no me ha dado tiempo la formación a explicarlo, con qué aprendizajes ecosociales están relacionados. ¿Os acordáis que os he dicho antes que hemos diseñado 31 aprendizajes ecosociales en 8 bloques de aprendizaje y tal? Claro, cuando trabajo con los coles, cuando trabajamos con los coles, me da tiempo a trabajar todos esos aprendizajes. Entonces le pido a los coles que para profundizar mucho más allá, vean con cuáles de estos se relacionan. Pero como en esta formación no me ha dado tiempo, os digo que, pues, que si queréis os quitéis este apartado de la plantilla, ¿vale? Porque lo que les pido es para profundizar más en la problemática PCG. Bien, disculpa que vaya tan rápido. Intención educativa, por ley, fundamental. 3 preguntas. ¿Cuál es el estímulo o reto propuesto que se plantea? ¿Qué contenido curricular pretendemos que alcance el alumnado? ¿Y cuál es el producto final? El producto o productos finales ya conocéis el concepto. Aquí hay que especificar en concreto la actividad o las actividades de producto final. Normalmente es uno, ¿vale? Porque tiene que ser claramente competencial, por tanto no da tiempo a hacer fantasía, sino 1 o 2. Contenido curricular principal, estrictamente curricular, los reinos animales. Pero el reto es los EPCG que está de trasfondo en la SA. Reflexionar sobre cómo podemos reducir el consumo de plástico y potenciar comportamientos respetuosos con los ecosistemas próximos. Este es el reto. Pero este reto se trabaja sobre el contenido curricular de los reinos animales. Es decir, yo puedo trabajar los climas de España, pero como estímulo reto, lo que trabajo es la escasez de agua y el despilfarro del agua. Pero contenido curricular principal, que son los climas de España. ¿Vale? Por eso os insisto en este equilibrio que hay adecuado entre lo estrictamente curricular y la mirada EPCG. Sigo avanzando, ya nos iríamos a la concreción curricular, en el que hay que indicar las específicas que se curran, los criterios de evaluación, como os insisto antes, no más de 10, y hay que vincular esas específicas que se curran, como veis, no más de 3, hay que enlazarlos y hay que enumerarlos, claro, los criterios de evaluación. Esto me daría para 2 horas, de nuevo. ¿Por qué os indico que hay que enumerarlos? Porque como los coles tienen solo los criterios de cuarto y de sexto, cuando diseñan o rediseñan los de primero, segundo, tercero, a veces cambian la numeración, porque se quitan de los de cuarto. Para primero no trabajan los mismos que los de cuarto. De los 10 de cuarto a lo mejor trabajan solo 3. Cambian numeración. Por eso al profesor le digo, ojo, numerarlos de manera que os sea para el centro fácil después de identificar. No como los de la ley exactamente, porque la ley solo hay para cuarto y sexto, sino algo que para vosotras sea importante. Y tienen que estar numerados respecto a las específicas, como veis. ¿Qué le pido al profesorado abajo? ¿Hay algún criterio de formulación de 0 estrictamente ecosocial que vais a incorporarle? Pues esta profesora le incorpora de formulación 0, reconocer conexiones sencillas entre la actuación humana con su impacto en el medio ambiente y el paisaje próximo. Y lo ha relacionado este criterio con la específica número 5, que ya la curraba, pero le ha dado el 5.2. ¿Es un criterio de formulación propia? Sí, perfecto. Con los saberes básicos lo mismo. Se tienen que indicar los saberes básicos que se trabajan. No hace falta poner los bloques. Haría falta solamente listar esto, en concreto el saber básico. Pero bueno, cada profesor y profesora lo hace como considera. Se listan los saberes básicos y le sugiero al profesorado, oye, ¿hay algún saber básico que no está en la ley que vas a incorporar? Sí, el impacto del plástico consumido en los seres vivos y el concepto de animales en peligro de extinción. Perfecto. Fijaos que no ha cambiado ninguna fantasía. Le ha metido solo un criterio nuevo, 2 saberes nuevos y la problemática que le ha aportado, que es los residuos sólidos y la pérdida de biodiversidad respecto a esta mirada. Pero fijaos todos los saberes que ha trabajado de la ley. Está trabajando
estrategia de no sé qué, no sé cuántos, la vida de nuestro planeta, paisajes, concepto de ecología, los seres vivos y los objetos inertes, las plantas y los animales. Mantiene todo este curro estrictamente curricular, que es lo fundamental. Cuando digo fundamental es para que ese profesorado, cuando acabe los diseños de las SA, tenga todo atado, pero le cambia la mirada con estos elementos. La plantilla, lo que os hemos puesto después es, nos pide que indiquemos el método. Os hemos puesto una serie de técnicas y estrategias que creemos que son más susceptibles de ser trabajadas desde la LOMLOE y desde la mirada del PCG. Pero si no os molan o queréis poner otros y queréis cambiar lo que sea, haced lo que queráis. Os lo voy a pasar en Word, ¿vale? Pero aquí os he puesto unas... De nuevo, esto lleva 2 horas de formación por el trabajo de método y hablaríamos de cada una de ellas, pero no nos da tiempo, ¿vale? Pero que sepáis que están estas. Relación con los ODS, también para marcar, y es fundamental. Y por último, la secuenciación didáctica. En la secuenciación didáctica, ¿qué hay que indicar en la plantilla? Al menos la secuencia de tareas y los recursos. Os digo al menos porque agrupamiento, técnica, instrumentos de evaluación, los podríamos sacar de esta tabla. Y los podríamos dejar solo, como veis aquí, el de técnica, lo podéis sacar a una tabla como esta, en la que clicar y ya está. Pero a mí me gusta, y desde el FUEN nos gusta, que esto esté en la propia secuenciación didáctica, porque ayuda mucho a que el profesorado, cuando pone la descripción básica, no hace falta poner ni tanto, ¿vale? Es una descripción básica de cada tarea, de cada sesión. Cuando pone la descripción básica, corrobora que utiliza técnicas variadas y diversas y de EPCG, con carácter EPCG, que tiene agrupamientos diversos, que utiliza muchos recursos y que tiene instrumentos de evaluación diversos para los diferentes elementos, para las diferentes sesiones. Evidentemente no hace falta tener un instrumento para cada sesión. Esta profesora sí que lo ha puesto para la primera, pero puedes tener sesiones en las que no hay instrumento de evaluación, ¿vale? Bien, voy terminando, que me quedan 3 minutos y no quiero quitaros tiempo. Descripción, como veis, por sesiones, esto es lo que más curro lleva. No hace falta algo tan bestia, si hace falta, puede ser bueno, pues algo más somero, pero sí que os animo a que aparezca todo esto. ¿Por qué? Porque aquí es donde vemos que el profesorado ha secuenciado bien lo que plantea la concreción curricular. Aquí es donde vemos que tiene un detonante, una conceptualización, una aplicación, una mirada de PCG. Tú puedes querer trabajar con una concreción curricular súper chula, con problemáticas tal, pero como falles en la secuenciación didáctica, no tiene la mirada de PCG. Por lo tanto, aquí es donde meto mucha caña. Y con los coles, ¿qué hago? Cuando terminan esto, me lo envían, nos lo envían y les voy metiendo comentarios aquí a la derecha. Ojo con esto, ojo con el otro, ojo con tal, para corroborar que queden diseños de secuenciación de aprendizaje y PCG. ¿Vale? Termino. Bueno, aquí como veis, pues aparecen los productos finales y toda esta parte. Evaluación. Os hemos sugerido una serie de instrumentos, actividades y procedimientos que son interesantes desde una mirada LOMLOE y EPCG. Podéis cambiarlos, podéis hacer lo que consideréis. Y 3 últimas preguntas que nos pide una plantilla desde inspección. ¿Hay alguna vinculación con planes y programas del centro? Si la tiene, se indica. Si no, no se pone que no. Se vincula con el proyecto Agenda 2030. Perfecto. No hace falta ni escribir más, solamente indicarlo. ¿Hay alguna actividad complementaria extraescolar vinculada a esta SA? No hay, no se pone. Hay, se pone, sin describir, solamente indicar. Y atención a la diversidad, que de nuevo haría falta mucho rato de formación para hablar de lo que hay que poner aquí, pero habría que poner algo más sustancioso, ¿vale? De poner más medidas de atención a la diversidad adaptadas a cada SA. Bueno, dame un minuto más. Y acabo. Bien, dicho todo esto, ya remato. Sí, vale. Esta es la plantilla que os voy a compartir. Os comparto la plantilla, os comparto el documento de desafíos, os comparto la presentación. Bien, y para rematar, para acabar, resumido, de 7 a 15 sesiones, procurar no exceder las 3 específicas, procurar no exceder los 10 criterios, procurar no exceder los 12 saberes básicos. Fundamental, cada específica tiene que tener asignado al menos un criterio. Importantísimo esto. Si un profe o una profa pone una específica y no le asigna un criterio, estaría mal la situación de aprendizaje. Se podría tumbar completamente esa inspección y decir, no vale. Tiene que tener al menos un criterio. ¿Es obligatorio que cada específica que indique tenga todos los criterios que por ley aparecen sobre esta específica? No. En una SA puedes escoger la 1.2 y la 1.5 para esta específica, porque tú afinas la mirada según cada SA. Lo que tiene que conseguir el profesorado es que cuando acabe el curso,
el puzzle esté montadito al completo. Es decir, hayas currado todas las específicas y todos los criterios que tú has indicado en las concreciones curriculares. Pero cada SA es un mundo. Por eso el montaje de la programación didáctica lleva tiempo y faena. Y por eso hay que decirle al profesorado, calma, poquito a poquito. Diseñamos una, la ponemos en práctica. Diseñamos una segunda y una tercera. Y vamos montando la programación. Con una que diseñamos una formación, pues seguro que el profesorado acaba hiper contento de tenerla cerrada y ya es muchísimo, porque pueden perdurar muchos años las SA bien montadas. Hacer narrativas atractivas y claras e integrar el producto final, siempre. Y lo que os he dicho de los criterios del decreto es que no me enrollo mucho aquí, como para primeros, segundo y terceros no hay criterios de evaluación, hace falta a veces acudir a los del Real Decreto del 2 de marzo, enseñanzas mínimas, para con esos y los de la Comunidad Valenciana hacer un jueguecito de buscar de qué manera acabo redactando mis criterios de primero, segundo, tercero o los de quinto o lo que sea. Paro, pues si hay alguna pregunta porque me pasa de tiempo, ¿vale? ¿Este documento ya tenéis? Bueno, y disculpad por la velocidad de todo esto, porque hay mucho contenido aquí, mucho rato para currar, pero espero que por lo menos tengamos en clara la estructura curricular de la UNB, cómo está inspirada por el perfil de salida, qué es una situación de aprendizaje, cuáles son los elementos clave y dónde debemos pelear para poder ir introduciendo esta perspectiva, ¿vale? Me callo.